Sí, muy buenos días con todos los hermanos. Si Dios nuevamente nos permite el culto dominical, ¿no? En esta hora, sí, y para comenzar, vamos a cantar el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Sí, podemos buscar en nuestros seminarios el himno número 1. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Sí, como siguiente himno vamos a cantar el himno número 222. Sí, podemos alabar el himno número 222, maravilloso es.
es la puesta de sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Sí, de verdad, ¿no? Meditando en la letra, qué maravilloso es tener a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón también. Sí, como siguiente himno vamos a cantar el himno número 100. Voy a buscar el himno número 100 en el Monte Calvario. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una
porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella llevo el Cordero de Dios para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, ¿no, hermanos? Un día vamos a ir junto con Él para siempre, ¿no? Para siempre a vivir feliz. Y sí, en esta mañana hasta aquí vamos a alabar. Sí, muy buenos días, hermanos, hermanas. Gracias a Dios nos permite un día más de vida, ¿no? Y también poder participar del culto dominical. Espero que cada hermano también nos esté colaborando, invitando también mediante el WhatsApp, ¿no? Mandando los links para que participen y así juntos podamos escuchar la palabra. Ahora también vamos a tener el tiempo de la oración. Espero que los hermanos también que nos están viendo puedan inclinar su rostro desde sus hogares y aquí también de manera presencial. Vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos este día, Señor, por permitirnos una vez más poder escuchar tu palabra, Señor, para poder meditar, así también esta palabra que tu siervo va a compartir pueda trabajar en nuestro corazón. Permite que también los invitados y las personas que también aún no se han conectado puedan conectarse, recibir también tu palabra, Señor. Esta mañana también queremos saber, Señor, qué mensaje tienes para nuestro corazón. Meditando en ese mensaje también quisiéramos avanzar también en nuestra vida de creencia, Señor. Gracias te damos, Señor, esta mañana y así también esperamos que con un corazón abierto cada uno de los hermanos así mismo podamos recibir tu promesa.
Todo esto te encomendamos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, y bueno, ahora vamos a tener el tiempo de testimonio. Es muy importante, ¿no?, escuchar el testimonio, así que vamos a tener 2 testimonios. Para ello quisiera que cada hermano también que nos está viendo pueda prestar atención, como Dios también está trabajando en la vida de estos 2 hermanos, ¿sí? Vamos a invitar primeramente al hermano Wilton Mamani, quien también quiere compartir su testimonio, ¿sí? Hermano Wilton, adelante, por favor. Buenos días, hermanos. Eh, Hoy quiero dar gracias a Dios por permitirme este tiempo para poder agradecer a través de mi testimonio por este tiempo que Dios me ha permitido. Antes quiero leer un versículo, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo con esta palabra recibí la salvación en el año 2016, allá en Buenos Aires, y desde ese tiempo, ¿no? Voy participando de la iglesia, no muy consecutivo, porque muchas veces también, ¿no? Nos alejamos de la iglesia y Dios a través de muchas situaciones hace que regresemos a ella, ¿no? En este tiempo Dios también nos ha permitido a mí y a mi familia, ¿no?, atravesar de una situación muy, para nuestra vista, muy complicado, ¿no? Para nuestra capacidad, un poco difícil, porque esta vez el virus llegó a nuestra familia, pero al que afectó más fue a mí, ¿no? Yo decía muchas veces, todo lo que nos pasa, todo lo que nos ocurre, o muchas cosas que tenemos, ¿no? La merecemos porque somos hijos de Dios. Pero yo escuchaba, ¿no?, a los diáconos, a nuestro guía de la iglesia, de nuestra célula, ¿no? Nosotros no somos merecedores. Ya, entonces yo decía, ¿por qué si nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y allí pasando esta situación yo pude entender, porque cuando yo me enteré que tenía el virus fue un sábado y un día antes yo fui a buscar a mi padre al campo porque él se sentía mal, y al retornar, al llegar a casa, yo me puse mal y esa noche tenía fiebre alta, no podía respirar, prácticamente yo me sentí muy mal y yo decía, de una vez que esto termine, porque era muy asfixiante la situación, o sea, como que te sofoca, ya. Entonces ya contactando también con los hermanos, pastor decía, ¿no?, contáctese con la doctora, y así contactándonos con ella decía, hágase la prueba antes para ver si realmente es el virus. Haciéndome la prueba, ¿no? Salía positivo. Y yo me sentía más mal todavía. ¿Por qué a mí? ¿Por qué eso? O sea, se supone que yo soy fuerte, que yo pude soportar, así, ¿no? Andaba muy porfiado. Y así, y lamentablemente me tocó, ¿no? Y atravesando esta enfermedad, y como que yo veía, ¿no?, como la iglesia se preocupaba, llamaba a nuestro guía, llamaba a los hermanos, incluso el pastor también decía, ¿cómo está el hermano? Yo me sentía feliz y a la vez triste, ¿no? Porque yo decía, no merezco que se estén preocupando por mí, que incluso vengan los hermanos arriesgándose a contagiarse. Venía, ¿no?, la hermana Lourdes, ella venía a inyectarme, la doctora también vino a verme, entonces yo decía, no merezco todo esto. Ahí yo pude entender, ¿no?, que realmente no somos merecedores de todo lo que Dios nos permite a través de las situaciones. Porque cuando yo me puse mal, apareció, o sea,
mm, a, a través de la iglesia, ¿no? Teníamos doctores, teníamos enfermeras, y yo con eso me sentía más tranquilo, ¿no? En mi corazón. Pero la enfermedad como que a veces me quería, me quería ganar, ¿no? Y yo me sentía mal, más mal. Entonces yo veía, ¿no? Como Dios tenía todo preparado, porque no había medicamentos y la hermana me decía, no, vamos a conseguir, yo tengo. Y así todo se iba acomodando, ¿no? Incluso no había oxígeno, ¿no? Pero así de repente mi hermano consultando llegaba el oxígeno, incluso en la iglesia decía que había. Entonces como que todo estaba preparado. Y yo no podía, en su momento no podía ver, ¿no? Pero así pensando, meditando. También los hermanos me llamaban, me decían, estamos orando, tiene que ponerse bien, así. Realmente no pude ver en ese tiempo como, como Dios, ¿no? Eh, como muchas veces nos dicen, ¿no? Todo lo malo que para nosotros parece malo, para nuestra vista, es bueno. Es bueno porque un padre quiere, a ver, para enderezar a un hijo tiene que ponerse duro o darle un castigo, ¿no? Entonces, de esa manera uno se endereza, ¿no? O medita, ¿no? Porque realmente estoy así o me comporto así, ¿no? Así también Dios a través de las situaciones, Él hace que volvamos a Él, ¿no? Yo en este tiempo pude ver eso y, ¿no? Y estar muy agradecido con la iglesia, con los pastores, con los hermanos, ¿no? Con nuestro guía de nuestra célula. Realmente estoy muy contento por todo este tiempo, porque realmente vi que todo estaba preparado, ¿no? Para ver la misericordia y la prueba de Dios a través de esta situación. Eso quería agradecer, muchas gracias a la iglesia, a los hermanos, muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermano Wilton. Hemos podido escuchar, ¿no? Cómo Dios también está ayudando en su vida, ¿no? Guardando. Ahora también tenemos el testimonio de la diaconisa Lucía Arce. También espero que podamos escuchar atentamente, ¿sí? Vamos a invitar a la diaconisa para que pase, por favor. Buenos días, hermanos. Buenos días también a los siervos que seguramente están acá también escuchando nuestro testimonio, también viendo cómo Dios trabaja en la iglesia, en los hijos de Dios. En ese tiempo estoy acá de mucho tiempo presencialmente y estoy muy agradecida al Señor porque de esta manera también me puede empujar y traer para que pueda participar en un culto presencial. Estoy tan agradecida al Señor, quiero glorificar en este día, quiero alabar su nombre, quiero glorificarle porque tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que obra en nuestra vida, que hace el milagro más grande que es darnos la salvación. No solamente nos ha dado la salvación de nuestra alma, sino también cada día de nuestro pensamiento, de nuestro ser mismo. Dios en este tiempo está trabajando fuertemente en mi familia, como ustedes saben. El año pasado también, este año en enero partió mi papá por el COVID y hace 2 semanas mi hermano también falleció, ¿no? Mi hermano menor. Él tenía un cáncer de muchos años y aún él estaba vivo por gracia de Dios, ¿no? Porque terminal ya era su cáncer hace más de 5 años, 7 años ya, que le dijeron que tenía un cáncer. Él estaba ya desahuciado prácticamente por los doctores. Ahora él partió este mismo año, ¿no? Aunque yo le pedí al Señor y le decía, Dios mío, si mi hermano también tiene que partir, que no sea este año, ¿no? Pero Dios ya lo llevó. Es duro, es difícil para la carne, no es fácil. Ahora estamos también atravesando con su esposa, ¿no? Ya no llegaba, claro, ella escuchaba de él, ¿no? Sus niñas también, tiene 2 niñas. Una aún es pequeñita, tiene 2 años, 3 años, ¿no? Y la otra tiene 11, entonces ahora está ella de verdad clamando recién a Dios, ¿no? Está doblando rodillas, anoche mismo me llamaba, todos los días
prácticamente estábamos juntas, ¿no? Ya hallé la gracia de que ella pueda buscarme para apoyarse, aunque ella nunca nos buscaba, ¿no? Ella no era pegada a la familia, pero ahora todos los días íbamos, le apoyaba solamente por gracia de Dios, ¿no? Con esa palabra que puede darle la vida a ella, porque está deshecha, ¿no? Deshecha totalmente. Yo sé que Dios también a través de esta situación va a fortalecer mi familia, también a ella, ¿no? Como sierva. Mi hermano decía, yo tengo 3 siervas en mi casa, decía, ¿no? Pese a que aparentemente no se sujetaba. Pero Dios está trabajando grandemente. También quería agradecer porque en este tiempo Dios cumplió su promesa en mi vida. Me había dicho el Señor, ¿no? Hace mucho tiempo que yo egresé de la carrera de psicología, como ustedes saben. Yo no podía sacar mi licenciatura, porque Dios mismo a mí me empezó a deshacer, ¿no? Deshacer mi propio ser. Entonces, yo cómo iba a hablar de algo, de una conducta buena o de cómo se puede arreglar, si sabía perfectamente que ese no era el problema. Entonces, ¿cómo lo podía encarar en una tesis, en un proyecto? No sabía, la verdad estaba muy confundida. Así muchos años yo pensé, ya lo voy a dejar esta carrera, porque además no va con el evangelio, según así mi necedad, ¿no? Yo podía entender. Pero recibiendo la guía de los siervos, siempre ellos me decían, el mejor psicólogo del mundo fue Jesucristo. Y Él es el que le va a enseñar a usted, me decía, ¿no? Y un día va a abrir puertas, le va a abrir un consultorio y usted ahí como pescador de hombres, ¿no? Como Pedro, así Dios le va a utilizar. Así muchas promesas yo recibí, también mucha guía de los siervos. Entonces yo intentaba mucho tiempo buscar de esta manera, plantear este tema. Tantos temas se puede, según, ¿no? Hay tantas cosas que ya están resueltos según la palabra, pero no podía como enfocar. Siempre llegaba hasta ahí y para mí era una piedra en el zapato, ¿no? Que mi esposo me decía, si tú no terminas esto, de verdad has fracasado, ¿y qué puedes enseñar a tus hijos? En vano vas a hablar de email, en vano vas a hablar de todo, me decía, ¿no? Porque tú misma no has podido pasar esto. Entonces yo decía, mi hijo ya ha egresado prácticamente también, ¿no? Mi hijo mayor, entonces yo, ¿desde cuánto tiempo yo estoy con él? Desde que él desde que él nació yo estaba en la universidad, creo, ¿no? Claro, tomando algunas materias porque yo trabajaba. Entonces, de a poquito, en 10 años yo terminé la carrera, con mucha vergüenza, porque siempre fui la última alumna, creo, ¿no? Nadie quería trabajar conmigo en grupos, nada, porque siempre yo hacía medias, así, muy mediocre. Pero llegando a la iglesia yo pude entender recién el mundo de la psicología, ¿no? Porque ni siquiera yo me había conocido. No sabía nada de mí, solo sabía teoría y solo tenía buen corazón. Con mi buen corazón yo quería trabajar muchas veces, ¿no? Me interesaba mucho el área de la clínica, psicología clínica, trabajé también en la policía, trabajé en un centro de rehabilitación para drogodependientes, así, lugares duros, trabajé, ¿no? Y vi ahí, pero en esos lugares yo aprendí, ¿no? Que el ser humano no hay esperanza. Habían doctores que estaban trabajando ahí, pero igual la gente se suicidaba, igual la gente mataba. En la policía habían casos terribles que llegaban, ¿no? Tantas cosas, maltratos, tantas vilezas del ser humano que sale del corazón, pero disfrazado de victimismo, ¿no? Entonces, así muchas cosas. Dentro del email, el 2010, creo que el 15 o el 16 que viajamos a Perú, yo recién pude, este es el camino que yo debo seguir, ¿no? El cambio de mentalidad, desde dónde, cómo, y cuál era el verdadero pecado. Claro, yo sabía por la Biblia, pero no entendía muy bien cómo lo voy a llevar con la psicología. Entonces, escuchando, recibiendo el email, aunque yo nunca me vería como una conferencista, jamás. Yo me acuerdo que cuando en Lima había mucha gente, muchos profesionales llegaron, ¿no? Docentes, doctores, llegaron allá a esa capacitación que hicieron desde Corea del Sur, vinieron, ¿no? Los expertos. Yo ahí temblaba de verdad, la primera vez que salía ante tanta gente, ahí yo me morí, ¿no? Dije, Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, así yo salí, ¿no? Porque a mí me eligieron para que yo salga a dar una de las conferencias, ¿no? Yo temblaba, pero cuando solamente dije así, mientras caminaba, yo podía hablar algo, porque de verdad no me veía jamás. Yo en la universidad nunca, siempre le escapaba, ¿no? A las exposiciones y demás. No me veía, pero ahora como Dios desde que me utilizó, desde que por los siervos me pusieron como encargada, yo pude estar hasta este tiempo dentro del email. Yo sé que no he sido la mejor
la mejor persona o la mejor guía que ha podido tener, ¿no? La mejor encargada. De repente tal vez he sido la peor, pero con el grupo que hemos avanzado hasta ahora, nunca dejamos, ni siquiera en este tiempo de pandemia, nos hemos reunido, aunque nos hemos aburrido de nosotros mismos, pero también mucho Dios ha trabajado en nuestros corazones. Y ese equipo tan valioso que se ha formado de personas que hemos aprendido a doblegar nuestro corazón, aunque no nos gustaba, aunque no me gusta, aunque no quiero, aunque no me parece, aunque no me gusta su forma de dirigir o esto o el otro. A mí también con los hermanos no me gusta tanta irresponsabilidad, tanta falta de compromiso, tantas cosas uno puede ver. Pero negando nuestro corazón, negando nuestro ser, hemos avanzado y hasta ahora el equipo de IMEI, aunque somos pocos, se ha formado. Y no hemos hecho muchas cosas, pero lo que sí, se han desatado muchas cosas en nuestro corazón. Entonces yo en la universidad, ¿qué podía hacer? Solo plasmar eso, ¿no? El trabajo que se hizo como un proyecto de formación de líderes voluntarios, que se trabajó dentro del IMEI sobre todo, ¿no? Yo eso mostré, eso presenté, y como les decía, para mí desde el año pasado, pese a tanto problema que hubo, y en enero yo estaba presionada para presentar los trabajos todo el tiempo, ¿no? Con mi tutor, los tribunales, todo había plazo para presentar. Y de tanto tiempo retomar el estudio para mí fue un reto grande, un desafío muy grande, y volver a agarrar libros, leer, de verdad fue tanta cosa, que en un momento yo dije, no, lo voy a dejar. Varias veces lo quería dejar todo el tiempo, ¿no? Porque era tanta presión, y en enero que mi papá falleció también todos nos enfermamos, ¿no? Aunque yo di siempre negativo, también Dios guardó a mi familia, pero todos estaban con COVID. Mi mamá también estaba mal, mi papá falleció. En ese tiempo, de verdad, yo hallaba la gracia, una hermana, cómo me ayudaba, ¿no? Cómo me ayudaba, me empujaba. Era increíble, aunque solo para tener comunión, aunque solo para orar conmigo. Ella trabajaba junto conmigo y va a presentar. Entonces yo presentaba en la fecha, aunque a veces me atrasaba. Así, y ahora en este último tiempo también yo ya sabía que tenía que defender este jueves, igual mi hermano, ¿no? Yo ya no pude estudiar, ya no pude hacer nada, ¿no? Todo lo que había presentado, aunque ya me habían aprobado, no pude hacer nada, ni cómo esforzarme más, pero cuando ya a medida que ya se acercaban los días, el día martes, fuimos a tener comunión con el pastor, ¿no? Con mi esposo por causa de mi hijo menor. Pero ahí también yo metía la pata, mi esposo enojado se iba y yo quedé bien humillada a mi corazón, ¿no? Y a raíz de eso, yo soy tan inútil, de verdad, tan necia. Sé tantas cosas, Dios me muestra tanto, me quiere ayudar, pero yo siempre pongo al final mi pensamiento y pongo tropiezo a mi esposo. Y pastor también predicaba el miércoles, ¿no? Y decía, solo las tenemos que ser vasijas vacías. Entonces Dios vaciaba también, ¿no? A través de humillar mi corazón, de hacerme dar cuenta que nada puedo hacer yo, nada bien. Entonces ese día yo bajaba mi corazón, Señor, ahora tengo que defender, ¿cómo voy a hacer? Ya yo no voy a estudiar, dije, no voy a leer, porque ni siquiera a veces me acuerdo lo que leo, no tengo buena memoria. Totalmente Dios me quebrantó en mi memoria, no me acuerdo nada. Sé lo que dicen los versículos, pero no sé dónde, ni uno creo que sé, no sé dónde dice, no puedo memorizar. Entonces yo dije, yo no voy a estudiar, solamente yo voy a decir todo lo que Cristo hizo en este tiempo por mí. Lo que principal hizo fue trabajar en mi corazón, ¿no? De una persona tan necia, tan altanera, ahora aunque yo soy perfecta según la palabra de Dios, pero a veces creo que soy necia, ¿no? A veces creo que soy aún altanera, orgullosa, pero Dios me hizo ya perfecta. Entonces, ¿cuál debo creer? Dios ya me enseñó, ¿no? Entonces, eso nomás podía yo de nuevo sacar y decir, Señor, el que va a ir a defender es usted porque usted hizo todo. Yo estoy en las manos del mejor psicólogo, del perfecto psicólogo, del único psicólogo verdadero de este mundo. Tú has destrozado mi corazón, me has mostrado quién soy yo. Por eso puedo ponerme 100% en tus manos. Y yo con ese corazón iba a defender el jueves, no había leído nada. Y aunque me estaba amaneciendo queriendo leer, ¿no? Hasta las 2 de la mañana, solo me hacía frío y no me entraba nada, ¿no? Y también pensando en mi hermano, en las cosas que están pasando ahora, tanta cosa. Entonces, dejé eso, el jueves fui y ni siquiera llevé nada, ¿no? No llevé a esto para invitar nada, porque ya todo es vano, pues, ¿no? Cuando llegué allá, estaba en mi tribunal, justamente mi tutor es uno de los más experimentados, ¿no? Es doctorado en psicología, es investigador, el más capo. Yo le tenía terror a ese docente en la universidad, terror. Él era mi tutor.
Entonces él, aunque me había ayudado, así siempre me decía, no, esto no es así, ya, pero ya me dejó al final, ¿no? A ver cómo va a presentar, cómo va a terminar, solo sabía que estaba aprobado mi tema. Yo dije, no importa, el pastor también me decía, solo crea, solo crea. Entonces yo dije, se voy a creer, solo Cristo, solo Cristo. Cuando llegué, di con diapositivas mi exposición, la defensa de mi tesis, entonces al final yo no podía creer, ¿no? Se paraban y me aplaudían. Y me decían, ¿no? Mi tutor dijo, a él le dijeron primero que diga, ¿no? ¿Qué le ha parecido? Y él decía, esto es algo extraordinario, un trabajo real, un trabajo verdadero, un trabajo donde se ve que uno transmite lo que ha vivido, lo que ha experimentado, lo que ha aprendido, la convicción, la fuerza de una verdad de un ser humano y de cómo otro, o sea, decía cosas que yo de verdad ni siquiera escuché, no solo al final escuché el presidente, ¿no? el director de la carrera decía, usted se ha graduado con honores y con excelencia. Yo no podía creer, ¿no? Porque yo siempre fui mala alumna, nunca hice bien nada en la universidad, graduarme de esa manera y que puedan expresarme de esa manera y venir a abrazarme, ¿no? Porque se tiene que mantener el protocolo, y bajaban ellos, los dos, otros estaban por Zoom, ¿no? Bajaban a darme un abrazo y felicitarme. Para mí fue ver la obra de Dios, la gloria de Dios, 100% en mi vida, aunque tantos años pasaron, ahora yo soy muy mayor, parece para mí, ¿no? Para empezar como profesional, pero para Dios, de verdad, no hay nada imposible. Y en Él están todas las cosas y en Él son perfectas, ¿no? Yo soy perfecta, 100%, solamente a veces creo que soy esto, no creo que soy aquello, por eso soy arrastrada, pero puedo entender. Y al final yo terminaba con un versículo bíblico, ¿no? ¿Quién va a decir un versículo en una defensa? Pero yo leía, ¿no? Y decía, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra, y ponía el versículo. Y les decía, lo único que yo puedo decir como psicólogo profesional o como sea, conociendo la verdad uno puede ser libre de sí mismo. Hay muchas situaciones en nuestra mente y en nuestro corazón, cognitiva, afectiva, social, en todo, pero solamente la libertad está en Jesucristo, la libertad de ser de uno libre de sí mismo. Y así terminaba, ¿no? Y por eso era increíble, y lo que decían, esto es algo diferente, ¿no? No es algo, gracias por hacernos dar otra forma de escuchar, otra forma de ver, de escuchar esto y así tantas cosas. Por eso yo también este versículo, como Dios un día me había dado, ¿no? Esta promesa, está en 1 Corintios 2:9, dice, ¿no? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De verdad, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Solamente Dios puede dar eso, el respiro, solamente Dios puede demostrar esa luz, solamente Dios puede utilizarnos a nosotros como esas vasijas vacías, donde pone su tesoro tan precioso como es su palabra y la luz para este mundo. Eso puedo experimentar, hermanos, ahora solamente pido que Dios también dirija a partir de ahora, ¿no? Mi vida. Este título que es su instrumento no es realmente mío, ni siquiera yo puedo utilizarlo para mí misma, pero Dios es el que hace todas las cosas y Él es el que va a cumplir también su promesa más allá. Eso quería testificar, muchas gracias. Sí, muchas gracias, diaconisa. Espero que también los hermanos que tienen testimonio puedan también comunicarse con las oficinas. Queremos también escuchar cómo Dios está trabajando con cada uno de sus vidas. ¿Sí, hermanos? Bueno, ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Tenemos 2 presentaciones, espero que les guste. Está a cargo del Colegio Cesori. La primera presentación es Cristo me ama y la segunda, Paz, paz con dulce paz. Vamos a ver las presentaciones. Adelante, por favor. 우리
Sí, agradecemos al Colegio Cesorí que también nos brinda, ¿no?, estas presentaciones. Esperamos que también puedan orar para que también Dios permita que crezca, ¿no?, el colegio, para que haya más participantes también. Ahora hemos llegado al momento más importante. Espero que los hermanos también que se encuentran en sus hogares puedan estar en un lugar adecuado, también de una postura adecuada para poder escuchar la palabra de Dios y también puedan tomar apuntes, todo aquello. Y por favor, también recordarles que estamos realizando los cultos en las transmisiones en quechua y aymara. También pueden invitar para que vayan participando y escuchar también la palabra el día de hoy. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien va a compartir la palabra de Dios esta mañana. Pastor, buenos días. Adelante, por favor. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, ¿pasaron muy bien esta semana? Sí, muy bien. Sí. Entonces creo, ¿no? Creo. Sí, entonces algunos sí dice, pero ya corazón diferente, ¿cierto? Pero creo, ¿no? Ustedes han pasado muy bien con la iglesia, también con la gracia de Dios. También esta semana que viene también hay bastantes eventos. Primero campamento de danza, ¿no? Entonces deseamos hasta todos los hermanos hasta tercera edad, ¿sí? Participando, aprendiendo danza. Entonces va a ser joven, va a volver como joven. Luego también hay evento CELEFE con Pastor Pablo Sin. Luego quinta capacitación para régimen penitenciario, expostores Pastor Usupac. Entonces, y 5 veces está dando esa gran bendición para nosotros en Bolivia. Luego siguiente semana también campamento mundial en Corea, ¿no? Vía online todo el mundo. Entonces, esta semana que viene, los hermanos van a recibir también muchas gracias. Primero, esta mañana vamos a buscar, tiene la Biblia, Génesis, el libro de Génesis, capítulo 3, desde versículo 1 hasta 7 voy a leer. El libro de Génesis capítulo 3, desde 1 al 7 voy a leer. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya voy a leer. Ya, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta versículo 7 hemos leído. Ese versículo, ¿no? Siempre predicando el evangelio a las personas, ese siempre leímos. ¿Ustedes también? Sí. Y favorito. Sí, predicar el evangelio a otras personas que todavía no conocen el evangelio verdadero. Pero esta mañana quisiera compartir este versículo con los hermanos ustedes, que cada domingo deseamos, ¿no?, reunirnos en la iglesia presencial.
por lo menos los que viven en la iglesia, también algunos hermanos desean, aunque escuchando por Zoom y Facebook, no es igual, dice, no es lo mismo. Mirando mi rostro, ¿cierto? Sí, pastor, aunque no tan guapo, ¿cierto? Por lo menos con cara mirando, sí, luego también escuchando algo, ¿no? Se siente más mejor, poco más se entiende. Además, y los hermanos juntos saludando, entonces eso es muy diferente. Entonces, si los hermanos reciben toda la vacuna, ¿cierto? Si recibiendo vacunas, entonces mejorando la situación de coronavirus, deseamos, ¿no? Rápido reunirnos. Claro, ese lugar se quedó muy chiquitito ahora, demasiado. Entonces, no puede entrar todo. Estamos por eso buscando, orando un lugar más amplio para 1000 personas. ¿Está bien, hermanos? Entonces, ahí puede jugar fútbol, en el salón jugando fútbol. También los niños, tanto aquí puede correr. Y durante ese tiempo, muchos niños, ¿no? En la casa nomás, sí se aburre. Luego quiera, los padres. Entonces, en Corea hay un programa, ¿sí? Programa para los niños. En el corazón de mi madre vive, dice, Hulk. No se han escuchado. Normalmente, hermano, mi mamá es bonita, cocina, me da. Pero cuando se enoja sale, dice Hulk. ¿Hulk conoce? Sí, hombre verde, ¿cierto? Sí, ahí de repente, luego grita, ¿cierto? Luego golpea y quebra todo, se sorprende. No es mi mamá, parece. Pues ahí expresa un programa, ¿sí? Dentro de mi mamá vive un Hulk, sí, por eso mejor era no aparezca, ¿cierto? Sí, calladito, obedeciendo muy bien. Entonces deseamos, ¿no? Ese lugar grande, queremos. Entonces estamos buscando, orando con los hermanos. En Corea hay un dicho, ¿sí? Creo que ustedes también alguna vez escucharon, pero real era real. Si una mujer hermosa muere rápido. Entonces una vez yo también escuchando esa explicación, ¿por qué una mujer hermosa muere rápido? ¿Han escuchado? Una mujer, un dicho era, un cuento, un dicho, pero tampoco no es como broma, ¿cierto? Parece real. Entonces una mujer linda, hermosa, muere rápido. Entonces escuchando, ¿por qué una mujer linda, bonita muere rápido? Me daba mucha curiosidad escuchando. ¿Por qué? Entonces cuando una mujer hermosa es, siempre, si sigue. ¿Quién sigue? De gritos, varones, ¿cierto? Y chicos siguen detrás de mujer bonita, linda. Como esa abeja sigue, ¿cierto? A los flores, que en flores hay miel dulce. Entonces los chicos varones mirando una linda mujer, no deja, ¿cierto? Molesta, ¿cierto? Silbando, luego siguiendo, mandando, mensajeando, ¿cierto? Entonces siguiendo, esa mujer linda es poco orgullosa, ¿cierto? Ay, ¿por qué mucha gente me sigue? ¿Sí? Sí, conoce muy bien, ¿sí? Soy muy linda, bonita, dice adentro. Pero ya muchos chicos siguen detrás de una linda mujer. No es uno, varios. Entonces esa mujer ya piensa, calcula. Entre varios chicos varones que me siguen, me enamora, debe decidir, ¿cierto? Porque varios sigue, enamora, regala, ¿cierto? Tampoco puede vivir 2, 3, 10 varones, ¿cómo va a vivir juntos? Peor más peor. Por eso esa mujer también, si pensando, mirando, ¿con quién voy a casarme? Debe decidir. Pero ya los chicos desean casarse con esa mujer linda, bonita. Aquí también los varones, ahí está, ¿cierto? Usted también desea, ¿no? Sí, mejor, si hermanas lindas, bonitas, o mujeres feas quiere casarse. Creo que la mayoría, ¿cierto? Entonces ahí esa mujer piensa, entre varios varones chicos, ¿con quién voy a casarme? ¿A quién voy a vivir para siempre? Ya pensando. Finalmente esa mujer decide
entre varios chicos decide un varón, luego se casa y ya vive. ¿Con quién va a casarse, sabe esa mujer? ¿Con quién? ¿Más guapos? ¿Más altos? No sé usted qué estilo de varón le gusta. ¿Sabios? ¿Hable suave? ¿O valiente? Tiene mucha valentía, y dirigiendo, guiando, ¿sí?, a la mujer. No sé, cada hermana tiene, ¿no?, diferente, ¿no?, su gusto es. A alguna hermana también le gusta, es chiquitito. ¿Por qué chiquitito le gusta? Cariñoso, dice, como muñeco, quiero abrazar, dice. Cada hermana ya diferente, su gusto tiene. No solamente guapo, alto, ¿cierto? Entonces, ahí esa mujer también sí o sí debe decidir un varón. Pero ya mirando, ¿a quién decide? ¿A quién? Un varón es más hecha. Muestra su amor ante esa linda mujer. ¿Qué muestra? Yo te amo, era. Si no me caso con usted, voy a morir, ¿cierto? Entonces muestra todo amor, era. Desde madrugada espera la puerta de su casa. Luego ya viene y muestra su amor. ¿Cómo muestra? ¿Cómo muestra? Magia, ¿cierto? Una magia esta mañana. ¿Qué pasó? Una magia. ¿Está bien? ¿Cambió de repente, no, mi voz? Sí. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. Estoy probando el micrófono. Sí, todos los hermanos que están escuchando, no es magia esto, ¿sí? No se sorprende. Sí, esto cambió, parece. Entonces, muestra ese varón. ¿Qué muestra? Su amor era, yo amo. Yo quiero casarte contigo. Si luego enamoro muchos, muestra. Entonces, entre varios chicos, eso quiere mostrar para conquistar finalmente, ¿cierto?, esa linda mujer. Con esa hermana mujer hermosa viviendo será feliz. Entonces, cada varón quiere mostrar, yo amo más que otros varones. Entonces, es como una competencia, ¿cierto? Porque ustedes así conquistaron, ¿no?, su esposa, ¿verdad?, ¿no? O no hicieron nada. O contrario, hermana así siguió a ustedes. Sí, pero ya normalmente los chicos, ¿no?, sigue. Mostrando a alguien hasta 11 de la noche, medianoche, 1 de la mañana, muestra su amor, su cuerpo. ¿Cómo muestra? En la noche, ¿cierto? Sí, flores, regalo, sí, anillos, y también ropas, carteras, todo ya regala. Entonces la mujer le gusta, ¿cierto? Qué bien, gracias, mi amor, ¿sí? Yo quiero casarte contigo. Entonces, ¿a quién necesita más, cierto? Más quiere. Hasta medianoche, estando, regalando, ya regresa a su casa. ¿Qué hace? También regresando, otra mensajeando, ¿cierto? Todo tipo de palabra dulce, ¿sí? Y palabra linda también mensajeando, enviando. Aunque ya gasta mucho dinero, pero hace, no hace, varones. Hace, al día siguiente, aunque llora, ¿cierto? Si mi crédito, ¿cuánto gasto? Llorando, pero ya para conquistarla, ¿sí? Ya hace. Entonces esa mujer ve entre los chicos, varones, ¿quién más echa? ¿Quién más tiene amor hacia mí? Con él me casaré, dice. Entonces será feliz. Finalmente ella elige, se casa con ese varón. Pero cuando casándose con ese varón, tiene bastante problema. ¿Qué problema? Cuando antes de conquistarla, para conquistar, echaba todo, ¿cierto? Porque enamoraba, amaba, es una mujer hermosa, linda. Pero ya después de casarse, sufre esa mujer. ¿Por qué sufre? Porque siendo, ¿sí?, un hombre, un varón normal, y pensando, debería pensar, ¿cómo voy a mantener mi hogar?
Tal vez estoy muy cansado, pero para mantener, si en la mañana temprano se levanta y trabaja, mantener era. Él también quiere dormir, quiere pasear, quiere invitar al restaurante, pero mirando el capital que tenemos, el dinero que ya tenemos este mes, ya calculando luego, ahorrando, ahí debe vivir, ¿cierto? Ay, a mí me gusta pasear, disfrutar, luego como quiera ya, si usando, gastando, ese hogar va a sufrir, ¿cierto, hermanos? Pero antes de casarse, ese varón, ¿sí? muestra, ¿sí? su amor, su cariño, todo ya muestra. Solamente desea, ¿qué desea? Quiere conquistar, conquistarla, ella es. Por eso todo gasta, echa. Pero mirando otros varones, no hace como ese varón. Ese varón, otros chicos, también su tiempo, su vida, también tiene personal. ¿Sí? Tiene que estudiar en la universidad. ¿Sí? Después de ella graduarse, entrando en la empresa, ahí puede ganar. Luego también, yo también tengo mis familias, mi padre, mi madre se preocupa hasta medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, ya afuera con su novia, si andas, disfruta, entonces los padres se preocupan, no se preocupan. Se preocupa. Pero algunos varones, si considerando, como pensando, ya frena, aunque desea casarse, conquistarla esa mujer hermosa, pero frena. Luego sus vidas puede ella ordenar. Pero un varón, 100% todo hecha para conquistarla, ella. ¿Cómo hace? No importa, mi crédito gasta, no gasta. ¿Sí? En ese momento todo hecha. Medianoche, 1 de la mañana, no importa. Al día siguiente, en vez de trabajar, ¿qué hace? En la puerta de su novia, espera. Sí, luego no importa, no tengo auto, pero presta auto bonito, ¿cierto? Presta. Luego ya recibiendo su novia, lleva. ¿A dónde lleva? ¿Restaurante chatarra lleva? Restaurante bonito lleva, ¿cierto? Y ambientes, ahí hablando, yo te amo. Usted es mi sol, mi luna, ¿es cierto? Ya hablando. Luego chocolate, ¿sí? Cafecito, huele bonito. Luego ya invita a cierre, pero ya es la hora de ya pagar dinero. Hay dinero, no hay dinero. No hay gasto, todo era. Y crédito, y tarjeta. Mucha deuda es. Luego después sufre, ¿cierto? Pero para conquistarla no importa, ¿cierto? Ese varón. Todo hecha. Por eso finalmente ella mira, mirando 10 varones. A ese varón no me ama mucho. Porque él sí se va a su trabajo, pero ese varón hasta último medianoche, 1 de la mañana, cuando yo llamo, viene, me recibe. Entonces, ¿quién va a decidir? ¿A quién va a decidir entre los varones? Siendo ustedes hermanas, mujeres. ¿Quién va a decidir a quién? 100% todo hecha, ¿cierto? ¿No? Ese varón va a decidir, ¿cierto? Ay, yo te amo. Y luego se casa, era tan. Entonces ahí empieza el dolor de cabeza. Entonces empieza con ese varón. Sufre demasiado. Que ese varón para conquistarla echando todos, no piensa. Pero su corazón ya otros enfoca 100%, ya todo olvida a su esposa. Sufre. Por eso hay ese dicho era, una mujer linda, bonitas, muere, dice. Muere rápido, mucho problema por ese marido, provoca, mucho problema, pelea, lucha. En Corea, por eso, linda mujer, la mayoría se casa. ¿Con quién? Pandilleros. Pandillero no piensa otra cosa, ¿cierto? Conquistar, todo hace. Sufre demasiado, aunque no todos, ¿sí? Hermanas, mujeres lindas, no hace así. Pero un dicho era. Esta mañana también hay las hermanas, ¿cierto? Mirando, no se preocupe, ¿sí? Nunca va a suceder en su vida. Eso nunca va a suceder, no hay mucha hermana linda, ¿sí? No se preocupe. Nunca va a seguir a ustedes, no se preocupe. Es broma. Sí, broma es. Sí, hay, por eso algunas personas, hermanas, solamente ver, muy guapos,
ese hombre me ama, echa todo el corazón. Viviendo con él, mi vida será feliz. Pero lamentablemente la mayoría vive, ¿sí? Sufre bastantes, muchos problemas. Entonces, porque la gente no conoce el mundo del corazón. Sí puede ver el mundo del corazón adentro que tenemos nuestro corazón. No va a decidir esa mujer, no va a decidir esa, ¿sí? Como jovencita. Ese hombre, ¿cómo olvidando su familia? ¿Cómo, sí? Ese señor, ese varón no piensa nada su futuro? Ahí nomás, ¿sí? Gasta mucho dinero a mí, ¿cierto? Sí puede pensar. Entonces ella va a decidir, mirando a ese hombre, aunque sí, como no echa todo para mí, diferente que ese varón. Pero ese bien ordenado pensando eso, ordenando sus vidas. Quiero conocer más ese varón. Conociendo más, ahí esa mujer no va a sufrir. ¿Sí? Había en Corea un dicho de esa parte. Entonces, y muchas personas no conocen, ¿verdad? ¿No? El mundo del corazón. Solamente la mayoría ve la apariencia afuera, cómo vive, cómo echa, cómo me ama, cómo me enamora. ¿Sí? Ahí nomás ya ve. Pero ustedes y puede ver, aprender ese mundo del corazón. Adentro en nuestro corazón. Esta persona, ¿qué está pensando? ¿Cómo están sus corazones? Ya sí puede ver, aprender su vida también muy diferente. No va a sufrir, dice, no va a sufrir. Sí, no va a sufrir más esta vez. Una vez el pastor viajó a China. Ha dado la conferencia. Después de dar la conferencia, una señora se acercó, dice. Acercando, ella bien preocupada se notaba sus rostros. Luego se acercó del pastor, dijo, pastor, tengo un problema grande. Soy miserable, sufro muchos. Señora, ¿por qué entonces? Sí, mi hijo es como adolescente, en el colegio estudia. Pero problemático es, porque golpeó a sus maestros. Entonces, ¿qué tipo de maestro así puede golpear el pastor? Sufro mucho, mi hijo, problemáticos. Ya sus hijos también en su colegio así golpea, así problemático. Algunos, ahí esa señora se acercó. Luego ya y pidió, ayúdeme. Entonces el pastor escuchando, sí dijo, señora, suyo no pegó, dice, no golpeó al maestro. Entonces esa señora escuchando, pastor, sí, porque ese colegio me llamó, tenía problema eso, por eso me visité, ahí estaba el maestro de mi hijo. Entonces como me mostraba, fue golpeado por mis hijos, me daba mucha pena, si no podía decir, me daba mucha vergüenza por mis hijos. Entonces el pastor escuchando otra vez dijo, sí señora, su hijo no pegó, dice, a su maestro. Entonces esa señora no podía entender, ¿cierto? No podía entender. Porque pastor, usted no vio, yo estaba ahí, yo vi ese maestro, sus rostros. Mi hijo golpeó, pero pastor dijo, no, dice. Entonces el pastor explicó, ya, ¿quién quiere ser drogadictos? ¿Quién quiere ser divorciado entre matrimonios? ¿Quién quiere ser borrachos? ¿Quién quiere ser adictos, asesinatos? ¿Quién quiere ser nadie? Pero cuando usted ve, entra a la cárcel, visita mucha gente, ya vive en este mundo, ¿cierto? El pastor explicaba, su hijo también igual su hijo, si no quería ser problemáticos, no quería, pero no es su hijo, sino quién entonces guiando, arrastrando a su hijo. ¿Quién? El pastor explicaba, espíritu inmundo, inmundo. Ya toda la persona recibiendo ese guía de espíritu inmundo, hablamos, ¿no? En la Biblia, Satanás y Satanás, diablos. Este espíritu inmundo recibiendo, luego eso guía luego adultera, fornica, mata, golpea, tú tienes rabia, enoja, ¿sí? Tú quieres pegarte y pega. Luego ya ellos recibiendo sus vidas sufren. Vamos a buscar, ¿no? San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13 leyendo.
Encontraron San Juan capítulo 13, de ese versículo 1, voy a leer 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces Cristo, ya antes de morir, llegando sus tiempos, ahí con sus discípulos, ¿sí?, estando juntos hablando. Entonces, dejando este mundo, se preocupaba a muchos. Pero es necesario pasar, ¿no?, y morir Jesucristo. A través de la muerte del Señor Jesucristo, ya todas las personas recibiendo la salvación, teniendo paz, libertad de este pecados. Entonces, sí o sí va a pasar, Jesucristo va a morir en la cruz. Entonces, antes de morir ya habló Jesucristo. Ama, dice, ama a sus discípulos que se quedó en el mundo. Ama. ¿Cómo ama a sus discípulos? ¿Cómo ama? Así, ¿cómo está escrito en su Biblia? Ya vamos a última parte, ¿no? Ya cómo había amado, dice, cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el fin, hasta el fin. Entonces ya Dios, Jesucristo no mira sus defectos. A ese Judas Iscariote ya finalmente ya vendió a Jesucristo. Ya tú me has vendido malos. Luego ya Dios no ama a él. Ay, Pedro, tú ¿cómo negaste a mí 3 veces? Malos, ¿cómo puede negar a mí? Negando luego hasta juró, insultó. ¿Cómo puede hablar malos? Yo consideraba mis discípulos. Pero ¿cómo usted hace traición a mí, malos? Ya Jesucristo así trata. Ya antes de morir Jesucristo ya habló, ¿cierto? ¿Qué habló? Mostró, expresaba. Yo amo a ustedes, ¿sí? Me da muchas preocupaciones porque dejando en la tierra, sabe, porque va a llegar, ¿sí? Que va a llegar tantas tentaciones, muchos enemigos, persecuciones. Me se preocupa mucho eso, pero yo amo, estando con ustedes, estaré juntos. Yo amo mucho. ¿Hasta cuándo? Hasta que no comete pecado. Cuando comete ya ahí, Dios, Jesucristo va a enojarse, va a odiar. No así, ¿cierto? Hasta el fin. ¿Sí? Ama. No cambia ese amor del Señor Jesucristo. Pero Judas Iscariotes, ahí versículo 2, vamos a ver, versículo 2. Después de escuchar la palabra del Señor Jesucristo, cómo había amado, hasta el fin, ama, dice. Aún ustedes, ¿sí?, errores, defectos, aunque comete errores, pecados, pero es Cristo ama, no ama. Ama, ¿cierto? Ama, hasta el fin. Después de escuchar los discípulos, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Pero ya después de escuchar, si los discípulos, como Jesucristo ama, dice, hasta el fin. Tal vez ustedes van a equivocarse, tal vez usted va a aprender como Judas Iscariote, como ya Pedro me puede odiar, jurar ante mí, negando 3 veces. Pero es Cristo ama, no ama. Ama, dice, voy a amar, voy a ayudarte, voy a protegerte, voy a amar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, el fin. Entonces, qué raro era. Después de escuchar, luego versículo 2, ¿cómo está escrito? Cuando cenaban, como el diablo ya había y puesto, dice. Diablo, Satanás también, ¿sí?, había puesto trabajo. No solamente, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, se siente paz, tranquilidad, ¿cierto? Dios poderoso era. Dios quiere proteger. Dios está conmigo. Escuchando la palabra, ya llega paz, tranquilidad en su corazón, ¿cierto? Pero ya no solamente la palabra trabaja, también Satanás
Aquí dice, el diablo trabaja. ¿En qué manera trabaja? Diablo, ¿qué dice? Había ya puesto. ¿Qué puesto? ¿Qué puesto dice la Biblia, hermanos? Había puesto, entregar, ¿no? Vender era vender sus maestros. Imagínense, hermanos, porque ella siendo un discípulo de Cristo, seguía mucho tiempo cerca de Cristo, ha visto milagros, la obra de Dios. Pero ¿cómo siendo un discípulo de Cristo quiere vender? ¿Usted puede vender? ¿Quiere vender? Usted siguiendo aquí a la iglesia, ¿no? Juntos, escucha. Ese coreano, Pastor Andrés, vamos a vender. ¿Cuánto costará? $100. Vamos a venderlo más aquí. ¿Ya puede vender o desea vender? Difícil, ¿cierto? ¿No? Difícil. Ese siervo Dios malos, incrédulos. Ese es siervo carnal. Contra, ¿sí? Siervos para iglesia puede hablar, hermanos. No es fácil, ¿verdad? Desde principios. No es fácil. Pero ya vamos a ver, ese Judas Iscariotes, cómo ya su vida fracasa. Aquí la Biblia dice leyendo, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Según la Biblia que está escrito, ya metió ese deseo. ¿Qué deseo? Un pensamiento, vender sus maestros. Pero como yo pregunté a ustedes, ¿usted cómo puede traicionar a la iglesia? ¿Usted cómo puede hablar contra siervos hacia iglesias? ¿Usted cómo puede murmurar directo hacia iglesias? No es fácil, no es fácil. ¿Sí? Entonces igual era, aquí Judas Iscariote, voy a vender. No es así desde principios. Voy a vender, luego voy a ganar. Porque Judas Iscariote era tesorero. Él maneja dineros, que son 12 discípulos. Luego Jesucristo andando necesita, alguien maneja, ¿sí? La economía, dineros, porque junto come 12 personas, junto duermes, alojamientos. Entonces cada uno ya aporta dinero, entonces alguien, ¿cierto?, necesita manejar dinero y juntos pagan. Entonces él manejando le gusta, ¿qué le gusta a Judas Iscariote? Le gusta dinero, ¿cierto? Dinero le gusta. Entonces el diablo sabía muy bien, Judas le gusta, ¿qué le gusta? Dinero era dinero. Por eso ya desde el principio, Judas, vende tu maestro, no habla. Te gusta dinero, ¿cierto? Teniendo mucha plata puede comprar, viajar, autos nuevos, ropa nuevos. Eso muchos puede hacer. Te gusta Judas. Entonces vendiendo tus maestros, ahí puede ganar. ¿Cómo puedo vender maestros? ¿Sí? Jesucristo era, va a llegar maldición de Dios. No, no se preocupa. ¿Por qué no se preocupa? Porque Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Tú no has visto? Él hace milagros. Tiene poder de Dios. No se preocupa, fácilmente va a salir. Entonces tú vendes, gana dinero, es Cristo, Dios va a proteger a su Hijo, luego va a salir. Entonces ahí, genial. Ese dinero luego, ¿qué hace? Invita a Jesucristo. Ya ahí Dios ayudó, salió muy bien. Yo gané también dinero. Si hoy día churrasquería, Jesucristo invitaré ya 12 discípulos para evangelizar. Primero vamos a comer bien. Luego invitándolos. A ese dinero también, Jesucristo, apoyamos otras iglesias. Ese dinero ya ofrendamos, servimos. Ya, Judas Iscariote también, ¿piensa o no piensa? ¿Qué le parece? Ese dinero gana, Jesucristo sale. Luego no voy a usar para mí nomás, también voy a comprar, invitar comida. Jesucristo comprando ropa nueva para Jesucristo. Luego ese dinero ofrendando para evangelizar. ¿Qué le parece, hermanos? Esa idea. Está bien, ¿cierto, no? Jesucristo, aunque vende, pero ya va a salir. Además, ganamos dineros. Ese dinero no voy a usar para mí, es para todos, ofrendando para evangelios. ¿Qué le parece?
¿Qué le parece? Ya usted ya sabe, ¿sí?, su finalidad, Judas Iscariote, por eso no quiere. Pero hay muy buenas, ¿cierto? Buenas ideas. Él aceptó. Luego ya vendió era. ¿Sí? Vendió su maestro Jesucristo. ¿En qué pensamiento vendió Judas Iscariote? Mi maestro va a morir en la cruz. Soldado va a crucificar, va a matar. Luego va a sufrir mi vida. Ya, con ese pensamiento vendió. Jamás era, jamás. ¿Sí? En Judas Iscariote jamás pensó que su maestro iba a morir, iba a crucificar. Luego yo también voy a sufrir condenándose, luego va a ahorcar. Jamás él pensó. Solamente según ese pensamiento que ya diablo había puesto, aceptó y vendió. Ya después de vender, ¿qué pasó? Ya vamos a buscar San Mateo. ¿Tiene su Biblia San Mateo? Capítulo 27. Capítulo 27 San Mateo, el versículo 3 voy a leer. ¿Ya encontraron todos? Voy a leer. Ya, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. 4. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ya, entonces Judas Iscariote nunca pensó cuando yo vendo mi maestro y cobro 30 piezas de plata. Entonces Cristo también, Hijo de Dios, Dios va a proteger muy bien, nunca va a morir, luego fácilmente va a salir. Nosotros encontraremos, explicaré bien, Jesús, yo así, engañé, vendí, pero ahí ganamos, usted ya salió, ¿cierto? Con vida, Dios ayudó, yo tenía esa fe. Ese dinero ya ahora, ¿sí? Ofrendaré, serviré a usted. Él pensaba, planeaba, ¿cierto? Pero ya murió Jesucristo. Después de morir Judas Iscariote, aquí está Mateo capítulo 27, ¿qué está pensando ahora? ¿Qué dijo? ¿Cómo está escrito en la Biblia? Ya acá versículo 4 tiene, hermanos. Ya versículo 4 ustedes podemos leer juntos. Ya después de vender, ya Judas Iscariotes llegó, condenaba en su corazón. Entonces podemos leer juntos versículo 4, ya 1, 2, 3. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocentes. Mas ellos dijeron, que nos importa a nosotros. Allá tú Él llegó una condenación grave. Yo he vendido sangre inocente, como fuera yo maté. No es como los soldados romanos. Yo he matado, mi maestro es Cristo. Ya no podía aguantar. Entonces, ¿qué sirve ese 30 piezas de platas? Entonces ya votó. No quería tener, si llegaba muchas condenaciones. Entonces, ahí llegando esa condenación, finalmente él decidió. ¿Qué decidió Judas Iscariote? ¿Qué decidió, hermanos? Él decidió ahorcarse. Se ahogó, ¿no? Se ahorcó y murió, se mató a sí mismo. Hermanos, aparentemente eso, como Judas Iscariote era esa vida, ¿cierto? A eso Judas Iscariote. Pero ese tiempo, hermano, mucha gente sucede igualito que ya Judas Iscariotes. Esa mañana ya ustedes ven, ¿quién quiere ya llorar? Era ustedes.
¿Quién quiere tener rabia en mi corazón? ¿Quién quiere tener sufrimiento en nuestra vida? Es como esa señora dijo, pastor, mi hijo golpeó era. ¿Quién puede ser problemáticos? ¿Quién quiere ser problemáticos? ¿Quién quiere ser divorciados? ¿Quién quiere este mundo? Triste, llorar, pelear, llorar era. Nadie. Pero sin darse cuenta que Judas Iscariote igual es. Sí. Según la Biblia, Jesucristo amó. Si hubiera conocido ese corazón del Señor Jesucristo, Jesucristo me dice, ¿qué me dijo? No se preocupa, era. Usted tal vez errores, equivoca, hasta vende a mí, pero Judas Iscariote, yo te ama, dice, ama. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, era, hasta el fin. Cuando ustedes cometen errores, hasta me vende Judas Iscariotes, pero yo te amo, era, amo. ¿Entiende, hermanos? Yo te amo. Si hubiera esa palabra del Señor Cristo, guardaría, ¿no? Aquí quedaría en el corazón de Judas Iscariote cuando llega condenación. Soy maldito. ¿Cómo yo puedo vender mi maestro? Yo pensaba que no va a morir, va a salir, pero murió triste, llorando, triste. Pero esa palabra del Señor Cristo antes de morir ya había dicho a sus discípulos. ¿Qué había dicho? Yo te amo, era. No se preocupa Judas Iscariote. Hasta último momento, amaré, protegeré. Esa palabra guardaría, quedaría. ¿Por qué estoy condenándome? Soy malo, ¿verdad? Malo era. Soy pecador malo. Pero ¿quién, como Jesucristo me había dicho? ¿Qué me había dicho? Me va a amar, dice. Amandos. Por eso Jesucristo murió, para perdonar esa maldad, ese pecado. Por eso Cristo murió por mí. Ahí va a tener mucho agradecimiento. Ahí va a tener, ¿sí?, la alegría, gozo en el corazón de Judas Iscariotes. Pero esa palabra que había dicho Cristo, no hay nada, solamente hay lleno en el corazón de Judas Iscariote. ¿Qué hay? Condenación era, condenaciones. Soy malo, yo he vendido sangre inocente. Eso. Una vez yo también visité en Corea, ¿sí? Una señorita visité con mis compañeros, ¿sí? Seminaristas, visitamos, porque su madre nos invitó. Entonces llegando a su casa, golpeamos la puerta, abrió una señorita. Tu mamá nos invitó, ¿sí? Quería que compartamos, somos seminaristas. Entonces ella recibió, perdón, mi mamá no está ocupado, afuera está trabajando. Me quedé solos. Está bien, entonces compartiremos, entramos. Entonces en Corea no se sienta en la silla, en el suelo directo, ¿cierto? Sí, sentándonos, compartimos. Me llamo Andrés, mi compañero fulano es. ¿A usted cómo se llama? Soy fulana, yo tengo 30 años de edad. Sí. Entonces, ¿a usted cómo está viviendo? Solamente yo estoy en mis cuartos. Porque el clima es muy lindo, ¿por qué no sale? ¿Sí? Saliendo, jugando con sus amigas. No, tengo miedo, dice. ¿De qué miedo tiene? Mira usted cómo me ve, dice así. Nosotros miramos a esa señorita. ¿Cómo ve? Sí, aunque poco gorda, pero está bien. No soy fea, dice ella. Soy muy fea, gorda, dice. Estoy haciendo dieta, dice. Señorita, no necesita hacer dieta. Está bien, normal. No, ¿sí? Tú quieres hablar, ¿sí? Tú quieres ayudar, tú quieres engañar a mí. Soy gorda, dice. No es gorda, ¿verdad? Usted no es gorda, normal, así vive las señoritas. No, soy gorda. Cuando yo salgo afuera, toda la persona me mira, dice. ¿Por qué me mira? ¿Por qué me mira? Luego la gente pensando, tan fea, gorda, ¿por qué saliste afuera? Ella así piensa, mejor no voy a salir, dice. No, nosotros hablamos. Pero ella, no, soy gorda, fea, mejor. Ahí luego nosotros compartimos, abrimos la Biblia, abrimos. Luego leyendo la Biblia, de repente, así de repente ella, y así.
Recién estaba hablando, pero cuando leyendo la Biblia, ya durmiendo era. Entonces esa señorita parece, ¿qué está haciendo? Y está burlando a nosotros. Recién hablamos, ¿cierto? Usted normal, no es gorda, feliz, ándate afuera. No, soy gorda, fea. Ya compartimos, abrimos la Biblia leyendo. Así ya, roncando. Pero ¿cómo una señorita así puede roncar, cierto? De frente de nosotros. Nosotros, ¿sí? Enojamos poco, ¿sí? No nos sentimos bien. Luego despertamos. Señorita, ¿qué está haciendo? Ay, sí, yo dormí. Sí, usted estaba roncando, dice. Qué vergüenza, ¿cómo antes usted puede dormir? Dice. Sí, ya escuché muy bien la palabra, muy importantes. Luego otra vez empezamos a leer. Leyendo otra vez, ¿qué hace esa señorita? Otra vez, así, sí, así, ya roncando era. ¿Sí? Nos daba mucha rabia, era así. Si no quiere escuchar, dígale, ¿verdad? No quiero escuchar la palabra, ¿sí? Pero en vez de hablar, ¿qué hace? Así. Despertamos. Ay, señorita, ¿qué está haciendo? Nosotros también muy ocupados. Aunque no estaba ocupado, ¿cierto? Muy ocupado, ¿sí? Tenía que ir a otro lado. Sí, ahí tu mamá invitó, por eso vinimos. Pero él, perdón, disculpe, dice. Anoche no podía dormir. Por eso estoy muy cansada, dice. ¿Por qué no podía dormir? Preguntamos. ¿Sabe? En la noche durmiendo, intentando dormir, aparecía una voz, me dice, señorita, levántate, dice, señorita, levántate, señorita, levántate. Ay, ¿quién me molesta? Déjame, quiero dormir. Pero sigue sonando ella, dice, señorita, levántate, levántate. Ay, déjame, quiero dormir, dice. No me molesta. No, sigue sonando, era, levántate, levántate. Ay, ¿quién es? Luego ella se levantó. ¿Quién está hablando a mí? Ay, déjame, quiero dormir. Estoy cansada. No podía dormir cada noche. Luego otra vez ya dormí. Pero otra vez suena, no suena. Suena. Levántate, dice. Señorita, levántate, levántate. Más fuertes. Ella sí agarrando su oreja, oídos. No quiero escucharte. ¿Quién me dice así? Déjame dormir. Estoy cansado. Pero sigue sonando. Ella se levanta. ¡Ay! Está bien, ya levanté. ¿Qué voy a hacer? Dice. Levantaste bien. Vaya al monte, dice. Vaya al monte. ¿Quién es usted? ¿Quién está hablando a mí? Soy una señorita. ¿Cómo sola voy a subir al monte? Tengo miedo. ¿Quién usted está hablando a mí? Vaya al monte. Vaya al monte. Sigue molestando. Esa señorita, ¿sí? No quería que me moleste más, aceptó. Ya voy a ir entonces, no me molesta más. Ella temblando en la noche. ¿Usted sola puede ir al monte? ¿En la noche? Ella también igual era, temblaba. Temblando, caminando, subió al monte. Después de llegar en el monte, sí, ella, esa señora dijo, ya yo llegué en el monte, ya está, basta, suficiente, no me molesta a mí. Sí, yo voy a dormir. ¿Llegaste bien? Ya dando vuelta, dice. En el monte había, ¿qué había? Agua que sale, fuente, ¿cierto? Sí, pequeña fuente había. Ya aquí dando vueltas, dice, dando vueltas. 5 vueltas, dando vueltas. Entonces él escuchando, ¿qué hace? Y dando vueltas. 1 vuelta, 2 vueltas, 3, 4, 5 vueltas. Ya muy bien. Luego ella así baja, regresa, descansa, duerme, dice. Entonces por eso estoy muy cansada, dice, disculpe, no es menosprecio. Anoche no podía dormir, por eso muy cansada. Por eso ahora, ¿sí? Sin darme cuenta, estaba durmiendo, explicaba. Al escuchar, esa señorita, ¿no? No es normal. Por eso su madre nos invitó. Entonces necesita usted la palabra de Dios. Hablamos, compartimos. Ustedes, ¿sí? Escuchando la palabra de Dios, acepta, esa palabra va a proteger,
va a solucionar esa situación, no se preocupe. Escucha la palabra. Luego otra vez hemos leído. Leyendo, ¿qué pasa? Leyendo, ¿qué pasa? Otra vez, roncando. Así, una señorita. Y dormía. Entonces, y conversando con esas señoritas, sí, no solamente esa señorita, hermanos. Como algunas personas piensan el diablo, Satanás, como en quién trabaja, como una persona mala, ¿cierto? Como considera que tiene cuerno, ¿cierto? Cuerno, diente sale, ¿sí? Luego ya matando, trabando malas cosas, no. San Juan capítulo 13 dijo, no está escrito, el diablo había puestos, engañando, dando ese pensamientos. Problema que ya acepta. ¿Qué es problema, hermanos? Usted ese pequeño pensamiento acepta. Y aceptando Satanás, guía, ¿sí? Luego poco a poco destruye nuestra vida. Ya San Juan capítulo 13 hemos leído. Ya vamos a ver. San Juan capítulo 13. Ya versículo 26. San Juan capítulo 13, el versículo 26, voy a leer. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simones. 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más y pronto. Ya estaba cenando, es Cristo, conversó y explicó, ya pronto voy a morir. ¿Sí? Entonces mejor era morir, crucificarme en la cruz. Entonces ahí muriéndome, entonces a través de la muerte de Cristo va a recibir la salvación. Toda la persona recibiendo esta salvación, esa gracia del Señor Cristo, tendrán la vida eterna. Por eso mejores Jesucristo explicaba. Pero sus discípulos no podían entender cómo nuestro maestro va a morir en la cruz. Luego dice que cómo va a resucitar. No he visto, nunca hemos visto que un muerto que resucita. No está hablando una cosa, broma, ¿cierto? No podían entender. Pero ahí Jesucristo explicando, ya entre ustedes alguien, uno va a vender, ¿sí? A mí, dice. Entonces ahí dijo, ¿quién es él? ¿Cierto, no? Preguntando es Cristo, respondió, ese pan mojado yo entrego, él me va a vender, Luego es Cristo, ese pan mojado, entregó, ¿a quién entregó? Judas Iscariote. Luego versículo 27, vamos a ver. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ya Satanás también entró y dice, ¿en quién entró? Ya no solamente ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Cuando ese deseo, pensamiento de Satanás acepta, encaja, le gusta, ¿cierto? Como ustedes, como Judas Iscariote, justo le gustaba. ¿Qué le gustaba a Judas Iscariote? El dinero era. Pero ya Satanás sabe muy bien, ese fulano hermano, ¿qué le gusta? Ese fulano le gusta, chico, varones, ¿cierto? Sí, entonces un chico excelente ya aparece, ya da deseo. Sí, acepta. Satanás mismo entró. ¿A alguien le gusta? ¿Qué le gusta? Cerveza le gusta. ¿A alguien que le gusta? Todo Satanás sabe. Eso es lo que le gusta. Si usted acepta, Satanás mismo entra, dice, en él. Luego, ¿qué hace? Igual que Judas Iscariotes, después de vender, luego tú malo es. ¿Sí? Tú vendiste malos. Judas Iscariote vendió o Satanás vendió. Satanás vendió
Pero Satanás, ¿cómo engaña? Judas Iscariote malos, tú vendiste sangre inocente, fuera Judas Iscariote vendió era. Ya Judas Iscariote quería vender, él no quería era. Solamente aceptó, le gustó ese pensamiento. Ahí Satanás entró en él, luego guiando era. ¿Sí? Entonces ahí destruyó su vida, hermanos. Vamos a buscar, ¿sí?, el libro de Proverbios capítulo 7. Libro de Proverbios capítulo 7. Desde el versículo 1 voy a leer. O sea, libro de Proverbios capítulo 7. ¿Encontraron todos? Libro de Proverbios capítulo 7, desde 1 voy a leer. Ya, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Ya Dios dice, guardas mis leyes, mis palabras. Esa palabra de Dios protege, ¿sí?, guarda nuestra vida, ¿sí? Pero luego ya dice, poco más abajo, versículo, ya 5, ya para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Guarda, protege de la muerte, del fracaso. Cuando usted guarda mis palabras, mis leyes, guarda en mi corazón, en mi vida, recuerda. Esa palabra, ¿qué hace? Dice, guarda a ustedes su vida, ¿sí?, de la muerte, de su fracaso o de sufrimientos. Esa palabra, guarda, protege. Versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimientos, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de Elia. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Una vez está en la calle, otra vez en las plazas, acechando por todas las esquinas. Aquí luego dijo, era un joven que faltó de entendimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Faltó de entendimiento. No tiene la palabra, ¿sí? No tiene entendimiento. Aunque escuchó, tú guarda mis leyes, mis palabras, va a salvar, va a salvar tu vida, va a proteger, pero faltó entendimientos. Esa palabra, ¿cómo me va a proteger? Guardando, cuidando, como niños mirando, esa palabra leyes, ¿cómo me va a proteger? ¿Cómo me va a guiar? ¿Cómo va a sacar de la muerte, de sufrimientos? Faltó entendimientos. Luego mirando una mujer, ¿quién es? Aquí, una mujer, hablando palabras bonitos, lindas, ¿cierto? A veces en las calles, a veces donde es plaza, a veces, ¿qué quiere decir? Todo lado, hermano, todos lados. Ese es Satanás, todos lados, algunos hermanos. Estando en la iglesia igual era. Afuera, dentro de la iglesia igual. Algunos hermanos dicen. Porque los hermanos que viven en la iglesia hacen más peor, tal vez alguien dice. No cree, hermanos.
Los que viven cerca de mí también, los hermanos cercanos de mí también, estando cerca de siervo, pastor, ¿cómo puede vivir así? Iguales, tal vez puede ser más peor, hermanos, porque aquí aparece, todo lado aparecerá, todos lados. Usted leyendo la Biblia no entra un pensamiento. Leyendo la Biblia, me da rabia. Ese hermanito sí, y como me estafó, no me da dinero. Cuando me pidió, por favor, préstame. Pero cuando después ella entrega, ya da, no da. De repente leyendo y sale su imagen, ese hermanito, y maldito sea. Cuando necesitaba, como rogaba, hablaba bonito, lindo, maldito sea. Luego ya leyendo la Biblia también, surge o no surge. Surge. Ya hermanos, si ese Satanás era, esa mujer, ¿sí? Satanás era, todos lados, aparece, luego engaña. Vamos a ver, ¿no? Versículo ya 13. Se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarle, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Dice. Entonces esa mujer, ¿cierto? Linda, bonita, ¿cómo habla? ¿Cierto? Astutamente, engaña muy bien. ¿Cómo engaña? Yo he buscado, dice. ¿Por qué busca esa señorita, ese jovencito? ¿Por qué busca? Luego abrazando, besando. Yo te he buscado. ¿Por qué he buscado? Aquí está escrito abajo, ya 16. Y he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. ¿Por qué ella ha buscado ese jovencito? ¿Por qué ha buscado? Aquí hay muchos solteros, una señorita bonita, ¿sí? Abrazando, besando, luego hablaría, yo te he buscado todo el día. ¿Por qué? Yo he preparado mi cama, ¿sí? Así. Entonces, ¿qué diría, jovencitos? Aquí muchos solteros, ¿cierto? ¡Qué bien!, ¿cierto? Yo te he buscado, yo también. Tal vez, aquí esa mujer, todo está preparado, astuta, dice según la Biblia, astutas. Entonces, algún jovencito soltero escuchando esta palabra, hablandas, ¿quién va a rechazar? Difícil, ¿cierto? Difícil. Luego, versículo 17, he perfumado mi cámara con mira, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Entonces está hablando, ¿cierto? Si esa mujer, esa señora está invitando a ese jovencito. Cuando esa mujer, una mujer sí, ajena, ¿cierto? Extraña, no conoce muy bien. Entonces ese jovencito, ¿qué debería hacer? Aquí son los solteros, ¿qué debería hacer? Salivando, así luego ya seguiré. ¿O qué debe hacer? ¿Qué está hablando, señorita? ¿Cierto, no? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo me piensa? Yo no soy ese tipo de varón. Soy cristiano. No, Dios va a permitir para mí. Luego ya hablar y hablar. Pero ese joven, ¿qué hace? Versículo 19. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, es más peor, ¿cierto? Mi marido viajó y recién, ¿a dónde viajó? Viajó a Corea, largo viaje, nunca va a volver. No es aquí Cochabamba, ¿no? No es Piacha. Lejos viajó, dice, lejos. ¿Qué quiere decir? No va a volver temprano, ¿no? Hoy todo el día disfrutamos, dice. Ya versículo 20, la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa.
Viajó lejos, además su bolsillo, poco dinero y mucho dinero. Ya, ¿qué está hablando esa señora? No se preocupe, ¿sí? Mi esposo va a tardar. Disfrutamos en mi cama, dice. Dormimos, ¿sí? Luego nosotros y disfrutamos. Escuchando ese joven, versículo ya 22 tiene, ya 22 juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Sí. Ese joven escuchando finalmente, ¿qué pasó? Se marchó. Tras ella es. Entonces, ¿cómo está escrito la Biblia? Como un buey. Un buey al degolladero. Degolladero, ¿qué es? Cortar la cabeza. Ahí termina la vida. ¿Sí? Hoy nosotros hemos leído Génesis capítulo 3, ¿verdad? ¿No? Ya aquí vamos a volver. Génesis capítulo 3. Aquí nosotros hemos leído versículo ya 1. Ya, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Aquí serpiente es Satanás, ¿cierto? Serpiente se acercó, ¿sí? Eva. Luego, ¿qué está hablando? Según la Biblia, más astuta, más astutas. Más astuta entre todos los animales serpientes. Entonces Satanás engañando, usa. ¿Quién usted qué piensa que más inteligentes? Usted más piensa que mejor que otros. Entonces confiando en sí mismo, más fácil, ¿cierto? Más fácil. Como Satanás destruyó a Judas Iscariotes. Él era discípulo de Cristo. Siendo discípulo de Cristo, ¿cómo puede vender? Astuto es Satanás. Como rey de Israel, también David era rey de Israel. Siendo rey de David, rey de Israel, luego siervo de Dios. Él también confiando en Dios, teniendo la palabra de Dios, ¿cómo puede cometer pecado? Una noche mirando abajo, una señora estaba bañándose. Entonces David mirando a esa mujer estaba bañándose. ¿Cómo se llama? La esposa de Uría, Betsabé. ¿Cómo se veía? Hermosa. Aunque así está mujer. Así está, ¿cierto? Pero Satanás engaña, se ve hermosa. Entonces todos varones severas. Yo también un tiempo tomaba muchas cervezas. Tomando cervezas. Se ve, todo el mundo se ve. ¿Cómo se ve? Como fuera mío, ¿cierto? Cada casa mi casa era. No importa, golpea. Entra y abre la puerta, dice, ¿cierto? No importa, ¿cierto? Como fuera mi casa era. Tomando cerveza. Luego también, ¿sí? Tomando cerveza, soy protagonista, ¿cierto? Soy protagonista. ¿Cómo se llama? Que pelea boxeador muy bien. De Hong Kong, película de China, volando. Kung Fu, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Jackie Chan, ¿cierto? Soy Jackie Chan, dice. ¿Sí? Jackie Chan tomando cerveza, luego pelea con cualquier persona, ¿cierto? Sí, luego volando, ¿cierto? ¿Por qué no vuela, cierto? Pelea. Tomando cerveza. Tomando esa cerveza, se engaña. Efecto de cerveza, se engaña. Todo engaña era. Ahí también igual, hermanos. Ustedes, cuando confían en ustedes, más fácil es. Como un borracho tomando cerveza. Entonces, fácil era. Ese efecto de cerveza cuando entra.
Entonces, ¿cómo es? Aunque no es Jackie Chan, aunque no es como Superman, pero ¿cómo así anda? Sufre. Aquí también serpiente astuta, dice astutas. Más confía más que otros animales. Yo puedo lograr bien, yo sé más que otros. Ya esta mañana escuchando, hermanos, no es pequeña cosa eso. Usted pequeña cosa era. Pero usted una vez acepta, ya está era como muñeca, títeres, que Satanás. Satanás y títeres, ¿cómo se mueve? Mano, ¿cómo se mueve? Pierna, cabeza, es títere. Es fácil, es comida. Como ustedes, aquí no hay mal, ¿cierto? Entonces yo cuando estaba, nosotros pescamos al mar, al río. ¿Cómo hace? Como ese hilo largo, amarrando con palitos. Luego ese suelo, ese hilo, última parte, ¿qué hace? ¿Qué amarra? Anzuelo. ¿Cómo está anzuelo? Así, luego una vez, último puntito, ¿no? Está doblado. Cuando ya muerde, ya jamás sale. Luego ese ya pesca, así. Luego ya pez viene, ¿cierto? ¿Qué ve? Los peces que ve. Ese anzuelo ve, no se ve nada. Está cubiertos por gusanos, ¿cierto? Con insectos, bichos, está cubiertos. Los peces se ve solamente comida. ¿Lo que hace? Muerde, ¿cierto? Si muerde, ¿qué pasa ese anzuelo? Algún pez aquí boca, ¿sí? Algún pez aquí ojos aquí, algún pez cabeza, así, todo ya colgando, ¿cierto? Cuando cuelga, ya sale, ¿qué sale? Completo sale, completo. No solamente boca nomás sale, todo completo cuerpo, ¿cierto? Usted pequeño pensamiento, Satanás acepta, era. Tú toda la vida destruye todo el cuerpo. Pero los peces eso no ve. Aquí es astuta Satanás. Luego, ¿cómo engaña? Luego habla Eva. ¿Qué dice? Vamos a ver, ¿no? Versículo 2. Y la mujer, desde versículo 1, ¿no? Ya parte de medio. Ya Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya aquí Jehová Dios habló claramente, ¿no? Capítulo 2, el versículo 16 voy a leer. Eso es la palabra de Dios, era como Jehová Dios había dicho a Adán y Eva. Ya 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya escucharon bien, hermanos? Ya la palabra de Dios, ¿qué dice? El día que comieres esa ciencia bien y del mal, ciertamente morirás. Eso es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ya, una vez más. ¿Qué había dicho Jehová Dios? Se habló. ¿Sí? Ya otra vez. Ya, ¿qué dijo la Biblia? Guarde mis palabras, guarda. ¿Sí? Luego aquí, ¿sí? Guarda. ¿Sí? Luego recuerda. Ya, ¿qué dice? Conmigo junto, versículo 17. Ya junto, 1, 2, 3. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Amén, hermanos.
el día que comieres, ciertamente morirás. Eso es la palabra de Dios. Pero ya capítulo 3 entrando, aunque ellos han escuchado la palabra de Dios, Eva está respondiendo a serpientes. Versículo 3. Ya, Eva, ¿qué dice a las serpientes? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ya aquí Eva también tiene la palabra de Dios, han escuchado. Pero igual capítulo 2, versículo 17, misma palabra es. ¿Así ha entendido Eva, hermanos? ¿Ha entendido bien Eva? Ya Dios dijo, el día que comiere ese árbol, ciertamente morirá, dice, morirás. ¿Sí? Usted come ya, morirá, dice, morirá. Amén, hermanos. Pero Eva, ¿en qué manera entendió? No comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? No muráis, no muráis. Ya, ¿qué quiere decir, hermanos? Tal vez puede morir, o tal vez puede vivir, era vivir, ¿cierto? ¿Entiende esa parte? No muráis, era. No comeréis, ni tocaréis, ¿para qué no? ¿Qué quiere decir entonces esto? Puede morir, también puede vivir, ¿cierto? Ya en el corazón de Eva no había, era como tal había dicho la palabra de Dios. Luego versículo ya 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escuchando Satanás, serpiente, ¿qué dice? Come, dice, ¿va a morir? No va a morir. Eva, no va a morir, comes. El día que comiere, tus ojos va a abrir. Luego va a tener sabiduría, como Dios. Entonces Eva, escuchando esa palabra de serpiente, Satanás, luego miró otra vez ese árbol, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, dice, hermanos. Finalmente Eva comió ese árbol. ¿Por qué comió, hermanos? Igual que ese jovencito era, una mujer, ¿sí? Una señora es. Mi marido viajó lejos, en su bolsillo llevó mucho dinero. Yo he buscado todo el día a usted. Luego hablando una palabra bonitas, dulces, ese joven escuchando, finalmente aceptó, ¿cierto? Luego, ¿a dónde está yendo ese joven? Degolladero es. Aquí igual, hermanos, Eva también igual era, ¿sí? Escuchando, si mientras ese serpiente, Satanás, en el principio ella escuchó también la palabra de Dios. El día que comiere ciertamente morirás, pero escuchando, sí, ella le gustó, encajaba, sí, le gustó. Y aceptando luego mirando ese árbol como se veía agradable, codiciables, buenos, comió. Después de comer, ¿qué pasó? Esa mujer Eva, ¿qué pasó? Ya aquí según ya versículo 7 vamos a ver, después de comer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya según ese serpiente, después de comer, fueron abiertos los ojos.
Leyendo el libro de San Juan capítulo 9 San Juan, sale un ciego de nacimiento, hermanos. Ese ciego de nacimiento ha nacido cerrado sus ojos. ¿Puede ver, no puede ver? ¿Ya puede ver, no puede ver, hermanos? Ya no puede ver nada, nada, ¿cierto? Entonces espiritualmente eso hablando a nosotros, varias veces hemos escuchado. Como aquí la mujer Eva, después de comer, también entregó a su esposo, el marido. Ya después de comer su vida, ya vio abierto, dice, sus ojos. Luego, ¿qué miró primeramente? ¿Qué miró? Desnudes, ¿sí? Desnudes ya miró, se preocupaba, vergüenza, condena, ¿sí? Luego comenzó a cubrir eso. Hermano, igual era. Ustedes, nosotros también, escuchando ese pensamiento que dando ahora, Satanás. Eso da, abre, ¿qué abre? Nuestros ojos físicos, muy rápido, ve. No hay dinero. Mis situaciones, defectuosos, errores, muy rápido se ve. Después de comer ese árbol, Adán y Eva abierto sus ojos. ¿Qué quiere decir? Antes estaba cerrado, ¿entiende, hermanos? Antes estaba cerrado. ¿Qué estaba cerrado? Sus ojos están cerrados, físicos, para ver defectos, situaciones. Más que todo ellos estaban abiertos, sus ojos espirituales. Estaba conectado, aún ve las situaciones, pero está conectado con el corazón de Dios, recibiendo la palabra de Dios. Se veía otra manera, aún desnudos, Dios dando era su amor. No es problema, ¿cierto? Pero después de ya comer ese árbol del bien y del mal, ellos abiertos los ojos, que mirando las situaciones. Luego otros ojos que antes estaba abierto, espirituales, ¿cierto? Ese cerrado. Ya no hay más puede recibir de Dios, cerrado era. Entonces ya Adán y Eva desde ahora solamente se quedó, ¿cómo se quedó? La carne. Cuando tiene hambre, ya quiere llenar. Ya no tiene dinero, se preocupa ahora. Ya ve las situaciones, ya no hay tranquilidades, va a fracasar, va a sufrir, va a morir. Ya no hay más que llega de Dios espiritualmente. No hay. Por eso vive, solamente se quedó carne. ¿Entiende, hermano, esa parte? La carne, ¿cierto? Alguien me insulta, carne se enoja. ¿Por qué? Luego pelea, discute, no ve parte de espirituales. ¿Por qué Dios ha permitido esas situaciones? Dios quiere que humille mis corazones. Luego ya puede pensar, recibiendo esa guía de Dios, esa palabra de Dios. Pero ya Adán y Eva, después de aceptar comer ese árbol, abiertos. ¿Qué abiertos? ¿Qué ojos, hermanos? De la carne, ¿cierto? Por eso, si cuando tiene hambre se preocupa, ¿sí? Quiere solucionar, sufre. No hay, ¿sí? Dineros, también muchas situaciones, llega a aflicciones, triste. Ahí vives, como carnal, ¿cierto? Luego cerró ese ojos para ver, ¿sí? Espirituales, parte. Pero San Juan capítulo 9, leyendo ese ciego de nacimientos, ¿cómo ha nacido? Ciego era. Físicamente ya no puede ver, ¿cierto, hermanos? Como nosotros. A través de Adán y Eva entró el pecado. Somos pecadores, hemos nacido, totalmente cerrado. ¿Qué cerrado? Ese ojos para ver, ¿no? Espirituales de Dios. Entonces vivía como ese ciego de nacimientos, no ve, lleno de miedo era. Cuando vienen situaciones, miedos, ¿cierto? Luego preocupaciones, aflicciones. Luego ellos viven según ese carnal, era carnal. Pero ahí es Cristo vino, luego habló, ¿cierto? Vaya a Siloé, ¿no? Lava a Siloé.
En su vida, primeramente escuchando la palabra del Señor Cristo, nuevamente acepta. ¿Qué acepta? Ese ciego de nacimiento. Escuchando la palabra de Dios, ¿qué acepta? Es Cristo, ¿no? Palabra del Señor es Cristo, aceptando se va a Siloé. En su vida, toda la vida de este ciego de nacimiento vivía escuchando su propia voz, propios pensamientos. Pero en su vida, primera vez escuchando la voz del Señor Cristo, una lucha fuerte. No escuchando la palabra del Señor Cristo. ¿Cómo voy a ir hasta Siloé? Está peligroso, va a morir, va a fracasar. Entonces sigue surgiendo, ¿no? Ese voz, pensamiento de él. A esa lucha era. Pero gracias a Dios, ¿cierto? Ese ciego de nacimiento, desechando era su pensamiento, su propia voz, aún peligroso, aún tal vez puede morir, pero escucharé la voz del Señor Cristo. Escuchando la voz del Señor Cristo, podía ver, dice, cómo Dios, Jesucristo, salvó, vio su vista. Entonces aquí esta mañana también, libro de Génesis capítulo 3, aquí Eva es la mujer. Si escuchando la palabra de Dios, luego también escuchando la palabra de serpiente, Satanás. Si hubiera guardado, ¿sí? Si hubiera, ¿sí?, tenido la palabra de Dios, podría rechazar, ¿cierto? No, palabra de Dios, así es, ciertamente morirás, no quiero morir. Pero escuchando la voz de Satanás, encajaba mucho, dulce era. Luego finalmente escuchó, aceptó. Desechando la palabra de Dios, aceptó la voz de serpiente, hermanos. Esta mañana, ¿sí?, los hermanos también está escuchando, ¿no?, en el culto, también por Zoom, por Facebook. Como Dios primero da la palabra de Dios. A través de palabra, guiándonos, bendeciendo a nosotros. Pero sí o sí también Satanás trabaja. ¿En qué manera Satanás trabaja? ¿En qué manera? Y por ese pensamiento que dulce era dulce, encaja, entendible, ¿cierto? Eso me da. Ese Señor me insulta, ¿sí? Si vale la pena, ¿sí? Tengo que enojarme, pelear, y juntos pelean. Entonces todo lo que ya mete pensamiento en nuestra vida es no de nosotros, hermanos. Como hemos leído, el diablo había puesto eso. Aquí también Eva, cómo Satanás está engañando, destruyendo su vida, hermanos. Entonces, desde Génesis, también tiempo de Judas Iscariote. Ese tiempo también igualito era igualito. Igualito Satanás engaña a cada uno de nosotros. ¿En qué manera? ¿En qué manera, hermanos? Igual era igual, ¿sí? Era que usted entendible, aceptable era. Ese pensamiento da. Luego una vez usted confía, acepta era. Luego va a destruir, guiándose. Aquí también Adán y Eva, igual, hermanos. Desde ahí entró ese pecado. Luego ese pecado como guiando, ya destruyendo sus vidas. Aunque nadie quiere sufrir, ¿cierto, hermanos? Nadie quiere fracasar. Pero usted cuando confía, sea un pequeño pensamiento, acepta. Desde ahí todo va a sufrir y fracasar, hermanos. Y esta semana viajamos a Tarija. Viajando, empezamos entregando, donando televisores. Luego empezamos, ¿no?, conferencia, ahí va a entrar teología, luego mundo del corazón. Entonces en Tarija, aunque no hay iglesia, ¿cierto?, todavía, tampoco hermanos, pero ahí conocíamos algunas familias de los hermanos de Santa Cruz, aquí de La Paz. Luego ahí empezamos entregando flash memoria, ellos van a escuchar teología, la palabra de Dios. Luego conferencia del mundo del corazón, email. Entonces tenemos mucha esperanza. En Tarija también la palabra, ¿no?, va a entrar. Luego mucha gente van a escuchar el evangelio. Luego en la noche un pastor, algunos pastores
invitaron a nosotros. Ahí nosotros compartimos mi persona en una iglesia, mi esposa en otra iglesia, Pastor William en otra iglesia, en misma noche predicamos la palabra de Dios. Entonces, donde yo invito a mi persona, ahí estaba iglesia grande, tiene colegios, tiene diferentes, ¿no? Sí, áreas grandes, llegaron mucha gente. Entonces yo compartí el libro de Génesis, capítulo 1 compartí. Sí, han escuchado, ¿verdad, no? Sobre la tierra, varias veces. Entonces ahí compartimos, el día segundo compartimos. Entonces ahí el día segundo compartiendo, ellos escuchaba muy bien. Entonces en mí pensaba, ay, otra vez segundo día compartiría, ellos va a aburrirse. Aquí en la iglesia comparten los hermanos, ay, otra vez pastor habla, ¿cierto? Segundo día. Ay, si haya expansión, ¿sí? Entre aguas. Entonces agua arriba, agua abajo. Bastante escucharon, ¿sí o no, hermanos? Entonces eso ya compartía. Compartiendo, nadie duerme. Escuchaba atentamente. Luego ya hablamos el evangelio. Y luego, última parte, Romanos capítulo 3, podemos ver, ¿no? Romanos capítulo 3. Esa parte compartimos. Han escuchado ustedes también, cada seminario, cada evento han escuchado Romanos capítulo 3, versículo 23. Ya voy a leer. Ya no necesita buscar, ya memorizaron ustedes, ¿cierto? Ya bastante. Ya Romanos capítulo 3, versículo 23. Ya usted junto podemos memorizar. Ya por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí dice, todos dicen, ¿sí? Pecaron. Por eso, ¿verdad? Somos pecadores, hablamos. Ustedes cometieron pecados. Sí, ustedes todos pecadores. Sí, todos ya cometieron pecados. Entonces, ¿acepta o no acepta ese versículo? Acepta esa palabra, encaja. La palabra dice pecadores. Mi persona mismo también, yo cometí pecados. Claro, cada persona es diferente, ¿no? Alguien pocos cometieron, algunos demasiado cometieron pecado, pero son pecadores. Entonces, según esa palabra de Dios, somos pecadores. La gente escuchando entiende, también yo cometí pecados, por eso acepta, amén, dice, soy pecador. Luego ya versículo 24 leyendo, ya, ¿sí? Juntos vamos a leer, 1, 2, 3, siendo justificados. Amén, hermanos. Sí, eso también la palabra de Dios. ¿Cómo empieza? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, gratuitamente dice la Biblia, porque nosotros deberíamos morir. Pero Cristo murió en vez de nosotros, luego limpió nuestros todos pecados. Después de limpiar nuestro pecado, no hay más pecado, ¿cierto? Por eso ya Dios dice hacia nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La redención que es en Cristo Jesús. Así está escrito. Eso compartimos en esa iglesia. Entonces ellos escuchaban atentamente. Entonces ya para ser justos no necesitan nuestra obra, nuestro esfuerzo. Porque Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Por eso, versículo 23, todo amén, entonces todo amén era, ¿cierto? Entiende, pecadores. Pero ya versículo 24 entrando, todos nosotros somos justificados gratuitamente. ¿Por qué somos justos? ¿Por qué somos justos? Sí, por la gracia del Señor Jesucristo. Jesucristo limpió, ¿no? En vez de nuestros pecados. Luego aquí una palabra, la redención. Eso yo pregunté. ¿Ya ustedes conocen, saben la redención? ¿Qué quiere decir? Ya ustedes ya conocen, ¿no? Varias veces escucharon, ¿cierto, hermanos? Y pregunté.
¿Usted entiende la redención? ¿Qué es? Yo pregunté. Silencio era. ¿Sí? Me preocupaba, si levante a alguien. Si yo sé, pastor, entonces, ¿cierto? Frega mi prédica. Nadie tiene que saber, ¿cierto? Ya, ¿qué es la redención? Yo pregunté. Nadie responde. Mirando. Nadie. ¿Qué quiere decir? No sabe, ¿cierto? Yo eso expliqué. Si hay una señora, tiene hijas, perdió. Entonces perdiendo, ¿no? Tanto quería buscar, ¿sí? Pero invirtiendo dinero no podía buscar. Pero ahí un día encontró en la calle, su hija era, pero ¿cómo estaba? Muy fea, sucia, flaquita. Ahí quería traer, pero un señor malo, ¿cierto? Sí, agarra. Luego, ¿qué dice? Anteriormente tu hija eras, pero ahora no, ¿cierto? Ahora mi esclava es. Luego, ¿cómo hace? Trata, maltrata. Pero ya su madre quiere recuperar, no quiere recuperar. Quiere recuperar. No, es mi hija, ¿no? Yo quiero llevarla. Quiere llevar. Entonces, págame, dice, ¿no? ¿Cuánto tiene que pagar? Mucho dinero. Entonces, él y a su mamá, ¿cierto? No importa, ¿cierto? Vendiendo todo, ya pagó mucho dinero. Después de pagar, ya recuperó su hija, ¿no? Ahí está, feliz, contentos. Eso se llama la redención era hijo de Dios nosotros, pero perdimos. Satanás engañó. Luego, ¿sí? Nosotros aceptamos. ¿Sí? Rechazamos Dios, la palabra de Dios. Luego nosotros unimos con Satanás. Estando con Satanás, ¿qué hace? Satanás dando, ¿sí? Que disfrute este mundo, luego comete pecados. Adultera, fornica, odia, pecaminosa, sucios, inmundos. Entonces ahí quería recuperar a nosotros, pero Satanás, malo, ¿qué pide? Págame, ¿cuánto paga? ¿Cuántos millones de dólares? Satanás dice, ¿cuánto paga? Traiga tu muerte. Pues Romanos capítulo 6, versículo 24, ¿cómo sale, no? La paga del pecado es la muerte. Ay, Jesucristo pagó nuestros todos pecados. Por eso ya Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces todos los hermanos ahí estaban llenos de la iglesia. ¿Cómo es? Todo. Sí, todo aplaudiendo. No podía entender. Porque nuestro hermano, de uno aplaude. Alguien, sí, otra vez. Hay todo aplauden. Aleluya, dice. Jesucristo venció, dice. Ya pagó nuestros todos pecados. Amén. Todo aplaudía, todo. Pero nadie aplaude esta mañana. ¿Cierto? Sí, está bien. Sí, no está. Sí. Todo hecho de Dios. Entonces, en esa iglesia podía haber mucha gente no conoce, ¿cierto, hermanos? Sigue, acepta ese engaño de Satanás, como Judas Iscariotes. Como escrito había dicho, hasta último ama. Por eso ya vino a este mundo, luego entregó su vida, su cuerpo en la cruz. Pero ya Judas Iscariotes, recibiendo ese pensamiento de Satanás, tú malos, tú vendiste, sí me vendí. Tú vendiste sangre inocente, sí soy maldito. Tú eres digno de morir, ¿sí? Te mate, se ahorca. Luego él acepta. En su corazón sí hubiera guardado, sí hubiera recordado, Jesucristo me ama. Jesucristo me ama hasta últimos. Jesucristo nunca me va a condenar, porque Él murió en la cruz. Él ya limpió, si esa palabra del Señor Cristo había guardado, su vida será diferente, hermanos. Esta mañana, tal vez los hermanos, usted escuchando la palabra de Dios, luego también confía en sí mismos,
luego ustedes aceptan sus pensamientos. Entonces su vida también a través de ese engaño de Satanás sufrirá. Tal vez ahora está triste, tal vez está muy mal, me siento muy mal. Tal vez yo quiero deshacer mi vida, nada quiero hacer. ¿Por qué me permite esa deuda? ¿Por qué esas enfermedades? ¿Por qué esos enemigos? Hermanos, ¿por qué eso Dios permite? ¿Por qué? No solamente ver los ojos físicos, ver. ¿Por qué Dios me ha permitido estas cosas? Soy muy orgulloso. Estoy confiando en mí bastantes. A través de las situaciones, humillando. Soy nada. Entonces voy a escuchar la palabra de Dios. Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Luego humildemente nosotros escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios muy diferente. Amén, hermanos. Tal vez las situaciones exijan a ustedes. Usted es inútil. Por tu causa ya fracasó mi familia. Por tu culpa así es mi vida. Alguien escucha, pero humillándose. Escuchando la voz de Dios muy diferente, hermanos. Como esta mañana sí hemos escuchado Judas Iscariote. Yo te amo, yo te amo. No se preocupa. Yo voy a proteger, no se preocupa. Judas Iscariote, humillándose. Luego desechando su pensamiento. Si escucharía la voz del Señor Jesucristo, llenaría amor del Señor Jesucristo. Soy malvado, soy maldito, pero como Señor Jesucristo me ama, cómo me protege, soy digno de recibir ese amor. Luego, si Judas Iscariote llevará otra vida, pero lamentablemente muchas personas como confiando en sí mismos. Todo lo que ve, todo lo que se siente, todo lo que ve situaciones, eso acepta. Porque como Eva está cerrado los ojos para ver a Dios, a la palabra. Luego abiertos, ¿sí? Los ojos ver, ¿sí? Las situaciones físicamente. Eso muy rápido ve, hermanos. Por eso sufres. Aquí algunos hermanos me preguntan, pastor, yo quiero abrir mi negocio. Pastor, yo quiero hacer ese negocio. Pastor, mi plan así yo quiero hacer. Pero escuchando me pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le parece, pastor? ¿Qué me dice? Entonces escuchando ese hermano, ay, Dios mío. Dios mío. ¿Qué sirve tener $billones en su mano? ¿Qué sirve 10 edificios enormes? ¿Qué sirve, hermanos? Teniendo sufre, lagrimea, rabia, odio tiene. ¿Qué sirve ese plata que tiene, hermanos? Tiene lotes, ¿sí? 20, 100 hectáreas tiene lotes, tiene mucha plata. Pelea con matrimonios, maldito sea, divorciamos, peleamos. ¿Qué sirve ese plata? Aquí algunos vienen luego, ¿sí? Dice entre familias. Cuando estaba padres, no visita, no se reúne. Cuando muere, rápido viene. Hasta su concubina viene, dice. Hasta su hijo adoptado viene, dice. Todo el mundo viene, se reúne. ¿Y por qué viene? Dice. ¿Por qué viene? Para pelear, demanda entre familias. Entonces yo digo, Padre, ¿por qué murió de esa manera? Antes de morir tiene que ofrendar a mí en el pastor Andrés, ¿cierto? Más mejor, ¿cierto? Nadie va a venir, nadie va a pelear, ¿cierto? ¿Por qué Padre así murió? Qué triste. Ese dinero tantas cosas me ha dado, ¿sí? Me ha dado. No podría suceder. No sabe la gente, hermanos, ¿sí? Me pregunta, eso quiero hacer, eso. Pero yo digo, hermano, primero aprende. ¿Qué aprende? La fe. Jesucristo está conmigo. Jesucristo dice que me ama hasta el fin. Nunca jamás me va a botar. Nunca jamás me va a desamparar. Jesucristo me va a proteger. Según ese enemigo, esa enfermedad,
Jesucristo me va a proteger. Entonces, ¿qué voy a tener miedos? Viviré para el Señor, Él va a cubrir. Luego va a vivir felizmente. Tal vez ve deuda, tal vez ve situaciones, pero por esa fe, Dios va a cuidar, Dios va a abrir, Dios me va a solucionar. Esa vida más feliz, hermanos, amén. Si eso más mejor es aprender la fe. Aquí yo también encuentro algunos hijos, adolescentes, jóvenes. Aparentemente los hijos dentro de la iglesia problemáticos. No escucha bien. Pero cuando yo encuentro afuera, nuestros hijos, angelito y angelito, angelito, totalmente ya diferentes. En la iglesia dijo, hermanos, si cuando construye el templo, hace primero el muro, templo de Dios. Ese muro es de templo de Dios, que es iglesia, hermanos. ¿Sí? Las cosas santificadas, distingue. Dentro de esa norma, ese norma de muro, adentro es santificados, afuera es inmundo, inmundo. Ese muro es demasiado importante, hermanos. Fuera de ese muro del templo de Dios es inmundo, adentro es santificados. Depende de ese muro distingue, divide, hermanos. ¿Ese muro qué es? Iglesia, iglesia, iglesia. A través de iglesias, protege, hermanos, a nuestra vida, a nuestros hijos. Luego, abriendo hacia iglesias, hacia siervos, abriendo sus corazones, escuchando la palabra de Dios, Dios sí o sí va a proteger y a bendecir a nuestra vida, hermanos. Esa mañana, como Génesis capítulo 3, es Eva, ¿cierto? Eva, aparentemente similar, ¿cierto? Pero muy diferente que la palabra. Nosotros también, similar, parecido, ¿sí? Serviremos el evangelio, pero ¿en qué manera? ¿Sí? Leer la Biblia, ofrendar, participar en eventos. Muchos hermanos tienen su pensamiento a su manera. También escuché algunos hermanos dicen, cuando envía a sus hijos, ¿por qué envía? Dice a la iglesia, pierde tiempos. ¿Qué hace? Ahí va a ir, danzas, presentaciones, todo el día, va a perder. Mejores, tenga licencia, profesionalidades, eso, trabaja dinero, prepara su futuro, dice. Entonces, hermanos, ¿sí? Ya viene a la iglesia. Aquí vienen todos los jóvenes, aquí también. Sí recibiría la guía de Dios, la guía de iglesia. Dios va a proteger, va a bendecir. Pero lamentablemente no todos escuchan, no todos viven por el corazón de Dios. También cerca de mi persona, aunque soy pastor, aquí hay varios hermanos sirviendo el evangelio en diferentes áreas, muchos. Pero no todo tiene mismo corazón de Dios, hermanos. Lamentablemente. Pero en verdad esta mañana, como desechando nuestros pensamientos. Luego la palabra de Dios guardas. Luego confiando, Dios sí o sí va a bendecir, ¿no? Proteger en nuestra vida. Esta mañana hasta aquí compartimos, terminamos. Esta mañana hay Santa Cena, ¿cierto? Primer domingo del mes, siempre nosotros hacemos Santa Cenas. Entonces, los hermanos en sus casas ya prepararon el pan, el vino. Sí, aquí también los hermanos ya prepararon todos. Sí, está bien. Entonces, primero, para el pan, primero diácono Jorge Parado va a orar. Después, y para el vino, diácono Eduardo Fernández va a orar. Entonces invitamos diácono Jorge Parado.
Sí, terminó, ¿no? Sí, entonces, y los Sí, sí, hermanos que pastor. ha preparado, ¿no? El pan, primero puede servir aquí a la iglesia también. Los hermanos. Está el micrófono. ¿Ya todo tomaron? Ya es una ceremonia para recordar, ¿no? La muerte del Señor Jesucristo. Pero más importante es tener la fe, ¿no? Por la muerte del Señor Jesucristo me ha perdonado todos pecados. Soy justos. Esa fe más importante. Entonces para el vino, ¿ya todos tomaron el pan? Entonces para los hermanos que están participando por Zoom, por Facebook también, ¿ya todos tomaron? Entonces ahora para el vino, diácono Eduardo Fernández va a orar. Invitamos al diácono. En este momento, Señor, de verdad, Señor, como hace rato escuchamos su palabra, Señor. Si no fuera su palabra, Señor, cierto, nos hundimos, Señor, en nuestros propios pensamientos. A través de nuestros pensamientos, de verdad, el enemigo trabaja fuertemente, Señor. Por eso usted, Señor, a cada momento, a cada instante, usted nos quiere compartir su palabra, Señor. ¿Para qué? Para que no seamos engañados con nuestros pensamientos mismos, Señor mío. Por eso ahora, Señor, ahora en este momento, Señor, queremos recordar ese momento tan cruel, Señor, que de verdad para nosotros es un dolor, Señor. Pero esta era, Señor, la voluntad de nuestro Dios, Señor. Porque de verdad, Señor, como está escrito, Señor, mejor es que Él crezca que yo mengue, Señor. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso. A través de nuestro Señor Jesús, nosotros recibimos, Señor, esta misericordia, Señor. Él derramó hasta su último gota, Señor mío. ¿Para qué? Para que nuestro corazón esté limpio, Señor. Para que, como dice, Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De verdad, bendito Dios, a través de su sangre, Señor, nosotros podemos estar limpios, porque esa fue su voluntad, Señor, la única voluntad que usted quiere, Señor, de nosotros. Aceptemos su palabra, creamos su palabra, Señor. Otra cosa en usted no existe, Señor. Solo su palabra, Señor. Creer su palabra, como está escrito, el que oye y cree pasará de la muerte a la vida eterna. Gracias, Padre Santo. Por eso en este momento nosotros vamos a recordar, porque esto es un símbolo, Señor, de su muerte. Vamos a recordar, Señor, esos momentos cuando dijo, Señor mío, lo que vivieres hoy de este vino, eso representa la sangre, Señor, como está escrito en en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. La sangre de nuestro Señor Jesús limpió todo, dice. Muchas gracias, Señor. Y así oro y así recordamos, Señor, este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Sí, mientras pasando ese vino, pueden recordar, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo por su cuerpo, por su sangre, ha perdonado, ha llevado, ha pagado del pago del pecado, ¿no?, nuestros pecados. Entonces, más importante que creer, ¿no?, en la palabra de Dios. Como esta mañana hemos leído, mucha gente, ¿verdad?, más que la palabra de Dios, su pensamiento como parecido era. Como Jesucristo murió, somos salvos, pero nuevamente estoy cometiendo pecados. Entonces soy pecador, debe perdonar, pedir perdonar. Aparentemente tiene razón, ¿cierto? Pero confiando ese pensamiento debe rechazar, pisotear era la muerte del Señor Cristo que nos ha limpiado. Entonces, más importante, creer en la palabra de Dios, como Dios nos había dicho. Entonces, ¿ya todos tomaron el vino? ¿O alguien falta? Levante la mano, entonces aquí los hermanos pueden servir. ¿Ya todos tomaron? Sí, entonces, gracias. Voy a leer, voy a orar, luego terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchando tu palabra, muchas gracias. Después de recibir la salvación, Dios dejó hacia nosotros, primero tu iglesia, también tus siervos. A través de iglesia, tus siervos, nosotros aprendemos la fe, la vida de creencia. Ahí a través de la fe, confiando en el Señor, en la palabra, podemos vencer y superar todos los problemas, situaciones. También hoy en día, y muchas personas, aunque conocen en el Señor, creen en la palabra de Dios, pero también acepta sus pensamientos. Por eso mucha gente vive, ¿sí?, como y teniendo en el corazón muchos rencores, odios, rabias, tristezas. Hay muchas personas vives y con fracasos, sufrimientos, miedos, como rencores. Aunque Cristo había dicho a Judas Iscariotes, daba gran amor, pero Judas Iscariote más confiando en sí mismos, aceptando ese pensamiento que Satanás había puesto. Misma manera hoy en día, muchas personas aceptando su propio pensamiento como fuera mío, pero la Biblia dice, eso es el diablo. Satanás y metió las personas y acepta porque se ve, ¿sí?, ese entendible, ese pensamiento también agradables. Me encaja, conviene, luego aceptando. Luego su vida, si sufres, cuando ve las dificultades, situaciones, entonces murmurando, quejando, rencores, rabias. Dios Padre, dentro de la iglesia también tal vez algunos hermanos viven con ese corazón. Como dice, soy miserable, soy pobre, soy feos, no soy que recibió la gracia de Dios. Tal vez en ese pensamiento está algunos. Esta mañana Dios tenga misericordia, desechando ese pensamiento, luego y escuchando, aceptando la palabra de Dios. Por esa palabra pueden tener la esperanza, luego la fe, la sabiduría. Dios Padre, esta mañana te amo todas las cosas en tus manos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si esta mañana hasta aquí terminamos, hermanos. Sí, muchas gracias, pastor. Esta mañana hemos podido escuchar la palabra de Dios. Ahora también vamos a tener el tiempo de los anuncios. Por favor, pedimos a los hermanos que nos están viendo también desde sus hogares, también puedan quedarse un momento más con nosotros. Quisiéramos hacerles conocer sobre las actividades que se están acercando. Por favor, puedan prestar atención.
Primeramente queremos recordarles, ¿no?, sobre las nuevas iglesias que se están habilitando. Queremos también que el Evangelio llegue a los 9 departamentos que tenemos aquí en Bolivia. Entonces hay lugares donde hay hermanos ya. Por ello estamos pidiendo, ¿no?, la colaboración y ofrenda para la evangelización. Esperamos, por favor, que cada hermano también que tiene en su corazón, ¿no?, ese anhelo de poder apoyar, pueda también contactarse y con las oficinas. Así también hacemos conocer sobre la cuenta bancaria para que también, si tiene en su corazón, pueda depositar también, ¿no? Y así vamos a poder llevar el Evangelio a las ciudades donde todavía no tenemos la iglesia, ¿sí? Entonces ese es nuestro anhelo. Y como segundo anuncio, también quisiera hacerles conocer sobre la actividad que vamos a tener el 8 de julio. Vamos a tener la 5ª conferencia del régimen penitenciario con el pastor Oxupar. Dios está trabajando en gran manera aquí en Bolivia, ¿no?, especialmente por esta área que es el régimen penitenciario. El fundador de la misión, el pastor Oxupar, ya ha dado varias conferencias. Esta es la 5ª conferencia en la cual también nosotros podemos participar y escuchar, ¿no?, cómo el pastor también puede impartir la palabra dirigido también a este área. Entonces, por favor, podamos orar y así también participar de esta 5ª conferencia que se va a realizar el 8 de julio. También es de manera virtual, entonces desde sus hogares también pueden participar. Luego también del 15 al 18 de julio tendremos el campamento mundial y CLF y campamento de niños, donde quisiéramos que participen, ¿sí? Estos campamentos normalmente se hacían de manera presencial, pero por la cuarentena estamos haciendo de manera virtual. Igualmente también tenemos el anhelo de que puedan participar, quizás familiares de ustedes, conocidos, desde sus hogares pueden participar y conectarse, también recibir la palabra por medio del fundador, ¿no? Entonces, que va a compartir la palabra. Va a haber un programa muy divertido también para los jóvenes, para también participar en familia. Por favor, les rogamos que participen del 15 al 18 de julio. Y también CLF para los líderes cristianos, y también para los niños tenemos otro campamento. Por favor, si quiere saber más sobre esta actividad, puede comunicarse con las oficinas y vamos a brindarle todas las informaciones. Luego también le pedimos, ¿no?, y invitamos que puedan visitar también nuestra página web. Tenemos ya va a ser 2 años que también se está habilitando esta página, y queremos, ¿no?, que también visitando nos ayuden a promocionar, ya que también por medio del internet estamos llevando el Evangelio, ya que todo es de manera virtual ahora, ¿no? Entonces esta página que tenemos, también dentro de la página tenemos la radio y no consume muchos megas, ¿sí? 2 horas creo que es 15 megabytes, entonces pueden escuchar, ¿no?, durante 2 horas escuchando alguna prédica, programas que tenemos, y así también juntos podemos alimentar nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, por favor, ayúdenos también, ¿no?, a orar. También tenemos la radio satelital que está en el Tupac Katari. Esto tiene un alcance a toda Sudamérica. Entonces Dios también nos ha permitido poder llevar el Evangelio, ¿no?, hasta todos los rincones. Luego también queremos recordarle que todos nuestros cultos que estamos realizando, estamos haciendo las transmisiones en quechua y aymara. Entonces pueden invitar si tienen algún familiar, conocido de su zona también, para que se conecten y escuchen también en esos idiomas, ¿no?, en quechua o aymara, y así también pueden recibir la palabra. Por favor, le pedimos que nos ayuden en esa parte. Luego también hoy en la tarde vamos a tener lo que es el culto de la tarde a partir de las 6:30. El evangelista Justo, que está dirigiendo en Riberalta, va a compartir, ¿no?, entonces la palabra. Entonces juntos, por favor, no solo por la mañana participe, también por la tarde. Es muy importante también recibir, ¿no?, constantemente la palabra. Durante la semana quizás solo su trabajo, todo eso, ¿no?, enfocado a eso, pero por lo menos hoy, ¿no?, podemos escuchar también la palabra a través del evangelista. Entonces todos participemos, por favor. Ahora también eso queríamos hacerles conocer, también para las ofrendas que se hacen, ¿no?, diezmos. Entonces también normalmente, como tenemos la cuenta bancaria que es en el Banco Unión, si desean también pueden depositar ahí, ¿no?, por la cuarentena no se está recibiendo de manera presencial.
Algunas excepciones sí, pero si desean pueden hacer a través de la cuenta bancaria que está en el Banco Unión. Voy a dictar los números: 11 63 64 84 0. Nuevamente, 11 63 64 84 0. Está a nombre del diácono Jorge Parrado. Entonces puede depositar ese número de cuenta para que también podamos ir mejorando, ¿no?, todas las áreas que tenemos dentro de la iglesia. Bueno, como último punto, quisiera que los hermanos que ahora también están en Facebook y Zoom puedan también ingresar a las reuniones grupales que tenemos al finalizar este culto dominical. Tenemos las reuniones grupales de la tercera edad, casados, casadas, jóvenes y estudiantes. Entonces cada área también tiene su encargado. Por favor, conéctense también para compartir brevemente el tema de hoy, ¿no? Cómo escucharon la palabra, cómo se siente este tiempo. Entonces, viendo esos grupos, por favor, ingresando al WhatsApp, ahí se envían los links, pueden participar de las reuniones grupales. Y si no está en el WhatsApp, comuníquese también con nuestras oficinas, puede escribir también al Facebook. Vamos a ayudarle para ingresar a algún grupo donde pueda participar también y pueda recibir la palabra. ¿Sí? Muchísimas gracias, espero que también puedan tener una linda tarde. Nos vamos a encontrar para el culto de la tarde, ¿sí? Por favor, hasta luego.